En el fuego del manto se fraguó, por la corteza la lava se derramó, está intacto desde que se formó. Ahí está, míralo, es el último cratón. El último cratón. El último cratón. El último cratón. Es el último. No hay más. Bienvenidos al cuarto programa del Último Cratón. Y estamos grabando el cuarto episodio y todavía no he editado ni subido el tercero. Cosas del falso directo. Cosas del Iván. Cosas mías. Si dependiera de mí ya estaría subido y vamos. Si dependiera de mí, nunca se subiría. Honestamente, que esté yo encargándome de todo esto con el poco tiempo libre que tengo, Es cierto. es un reto. Es un reto, pero... Sí, pero para fiestecitas sí va bien, ¿eh? Por cierto, felicidades, Iván. Gracias. Retrasadas. Felicidades. Aquí vuestro presentador menos favorito Ya ha pasado la barrera. de los 90. Ha sido mi cumpleaños, motivo por el cual tampoco tengo tiempo para hacer mucho. Pero este cuarto episodio técnicamente sería a lo mejor el especial Navidad, más o menos. Sí. Es el episodio correspondiente a diciembre, aunque este mes habrá 2 episodios, pero bueno, este oficialmente sería el de diciembre. Diciembre el mejor mes del año, eso está claro. No. A mí se me hace largo. Con todo el respeto a la Navidad y al invierno y a su puta madre. Odio el invierno. A ver, a mí me encanta el invierno. Lo que pasa es que la Navidad es cierto que al final se me hace bola. Porque tanto Lo de compromiso, mezclar con todo el respeto y tu puta madre. Ay, sí. La verdad es que lo he perdido. Estaba intentando retenerlo, pero no... No. Que me duele la garganta. Es que no quiero. Además, ni siquiera está haciendo frío. Si hace, me venía en manga corta. Que no está haciendo... Que hace un calor del carajo. Ahora, llega la noche y ya. Pues cuídate eso. Porque así me De hecho, duele a mí tengo la la voz garganta. tomada ya un poco por eso. Ah, bueno. Y pues. no tienes frío, pero me has pedido cerrar las puertas. Hombre, porque una cosa es que no tenga frío ahora, pero hay corriente. Di la verdad y es que te da miedo que entre algo. También, porque estoy de espalda a la puerta. Exactamente. Tranquilo, Es que yo instintivo. te aviso. Sube un poco la rueda, Alberto. Sí, Sí, a ver si se te escucha un poco más. ¿vale? Ya. Yo creo que mejor. Mejor, ¿verdad? Y todos queréis oírme a mí mejor que a ninguno. Es que estás hablando bajito encima. Ya, es verdad, es cierto. No, voy a hablar normal. Eso o yo muy alto. Da igual. Pues justo hace una semana, ¿no? Quedamos para el anterior programa en el que contamos... Yo creo que... Porque no he escuchado el programa, tendría que... Cuando me sienta a editar veré el desastre que hicimos. Pero y seguro que explicamos maravillosamente bien cómo se había originado el sistema solar y acabamos justo con la formación del planeta Tierra. Había ahí una masa de material que se estaba enfriando y hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar un poco de cómo acabaron configurándose todos esos materiales y cuál es la geodinámica interna de nuestro planeta. Correcto. Bueno, yo me tengo que meter en materia hoy, ¿eh? Pido perdón porque me noto... Acabo de meterme con el invierno y con la Navidad, pero yo ya tengo el cerebro en vacaciones. O sea, hoy me tengo que centrar y... Bueno, la verdad es que voy a seguir diciendo bastantes gilipolleces como en el programa anterior, porque eso va conmigo. Bien. Hurra. No Hurray. puedo evitarlo. Pues sí, bueno, hoy la verdad que entramos en un tema que la gente conoce más o menos, pero seguramente no profundiza, porque hasta donde yo sé, en los institutos se da este tema, al final, bastante, y se repite. Mi Pero hoy hermano lo vamos a ver confirma. más chuli, más chupiguay. Mi hermano confirma que ha sacado un 9,8. Enhorabuena, Ole, hermano. Tenía que decirlo, ¿eh? Felicidades, hermano Iván, de Jonas. De Iván, venga. Hermano Sí. Iván también, felicidades también. ¿Estamos todos con el cerebro en vacaciones? No. Yo tengo... Porque yo no tengo vacaciones. A mí me toca trabajar estas navidades. Ya ves. Esta semana que viene no veas, ¿eh? No, Con la no, lotería. no vuelvo ni a mi tierra, que ya no sé ni cuál es. Eso te iba a decir.
¿Qué tierra? ¿Tú qué tierra? Una rodeada de agua. Iván Alguna es- de ellas. Una Iván- isla y no sé a cuál, bro. Iván es el típico que dice, no, yo soy ciudadano del mundo. Y dicen, ¿y qué hostia, tío? Te diría que no, pero lo he dicho más de una vez. Sí, que le pega. Ya ves si le pega. Sí, sí. Sí, Y sí. me pegan. Por Te eso. pega- Nadie te ha pegado. Bueno, Pregúntale a... ¿Alguna vez te han pegado? no será por falta de ganas. Por curiosidad. ¿Y ahora mismo? Sí, pero claro, ¿en qué contexto? No, a ver, sí. Quiero decir, como que sí, Así, hombre, sí, pero no sé si puedo hablar de ello aquí en este contexto. sí queriendo hacerte daño. Sí, O sea, alguien enfadado te ha dado un guantazo. sí. Algo haría. Madre mía, qué fuerte. A mí nunca me han pegado. Eso tiene arreglo. A mí me han pegado, pero intentando separar a la gente. Bueno, Javi y Carlos, cabrones. bueno. Aquí iniciales, en todo caso. Eso, Javi. y JC, C, Javi. No, hombre, os quiero. Un besito. no os peleéis, eso queda feo. Nah, eso fue, sí, que teníamos 12, 13 años en un partido de fútbol que se calentó un poquito más y así jugábamos de bien, así teníamos el nivel que estábamos frustrados y nos peleábamos entre nosotros. Ah, entre vosotros encima. Claro, fue por eso. Pero bueno, que no pasó nada. Bueno, pero eso son peleillas Yo de me llevé un pequeño. guantazo, pero ya están quitando eso. Y lo bien que duermes luego. Sí. Yo sin saber de qué iba la experiencia. Pero me imagino que te quedas como a gusto, ¿no? No, si me lo llevé yo, no. Ya, que por yo eso, quiera. por eso. A gusto no me quedé, O pero sea, vale. es como, ya está. Mm. Correctivo y a dormir. Correctivo. Pero Estoy de broma, Iván. Todo el No, mundo- pero es que la palabra me suena como antigua. Claro, por eso lo he utilizado. Ya, pero digo, no sé, ahora mismo mi cabeza estaba yendo a otro sitio. sí, aquí veo que estamos todos un poquito, bueno. Es martes. No, Ni pues, te cases ni te embarques. Pues no. Aquí que hay que estar en la Tierra, que para eso es nuestro planeta, donde vivimos. Y nos gusta porque mola. La Tierra mola, ¿verdad? ¿Nos gusta? ¿Nos gusta? Nos gusta la Tierra. Tierra sí, tierra no. Tierra sí. Decimos tierra sí. Venga. Lo Pasamos cierto es que- una encuesta. Ahí. Bueno, a ver, es que en el anterior programa no hablamos de esto, pero es el que ha salido más favorecido del sistema. Hombre, sí. Un poquito tiene más chicha. Sí. Nosotros somos la chicha. Efectivamente. Bueno, sí. En concreto nosotros tres. Para que quede claro. Hombre, eso es una razón de peso grande. No, pero no sé, la ves ahí con sus colores, ese azul. A mí lo que me flipa es la variedad, tío. O sea, por ejemplo, en España... Joder, Hemos pensé que quedado estamos todos hablando como- a una escala, a otra escala. Tú te has ido a algo más concreto, más. No, digo la variedad que hay de España. paisaje y de todo, hombre, es que es la leche. Es que te vas a un lado y ves ahí todo el desierto, vas a otro y toda nieve, no sé. Es verdad. Mola. A mí eso me impacta mucho. Además, seguramente Y los más demás planetas tienen que ser muy iguales enteros. Claro. O sea, tú vas a Eso Marte. sí los ves, porque Tú ya vas a sabéis Marte, que ¿no? yo considero que hay planetas que no se ven. Pero tú ponte que ahora te coges y te montas ahí de extranjero en la nave esa que van a mandar a Marte y llegas allí. Pues tú ves, ¿esto qué? Todo rojo. Qué Ya está. coñazo. Pues vaya, Tiene que ser un todo el coñazo. planeta rojo, pues muy bien. Pero y aquí hay, vamos, colores a tu tiple. Pero vamos a meternos en materia, que es lo que importa. ¿Dónde nos quedamos en el programa anterior? Bueno, pues nos quedamos un poquito cuando ya la Tierra se enfría y va formando lo que... Bueno, cuando nace la Tierra que bueno, no es que vayamos a considerar, pero tiene que ver ya que se enfría y se forma una capa que es la corteza, que es la capa más externa. Se enfría. Deja de recibir guantazos. Efectivamente, deja de recibir Correctivo. guantazos. Correctivo. y empieza- ¿eh? Y ella se queda a gusto Mm, y se va relajando, perdiendo temperatura superficial. Efectivamente. Porque Y- recordamos que la Tierra a día de hoy sigue perdiendo temperatura. Ujú. ¿Vale? Eso es un proceso que dura mucho tiempo, millones de años. Claro, Miles de millones de años, Al pero- final se van repitiendo procesos, igual que hablamos en el anterior programa, ¿no? De cómo lo que ocurría a lo mejor a una escala más de nebulosa lo podíamos ver a algo más particular a la estrella, algo más particular después en las partículas que existían flotando alrededor del Sol. Pues ese enfriamiento que también hablabas del Sol se está produciendo en Sí. nuestro planeta. Y ahí lo importante es que claro, una vez que se empieza a enfriar el planeta, pues se van diferenciando una serie de capas. ¿La Empezando- diferenciación esa simplemente por haberse enfriado o también por el efecto de la gravedad va desplazando materiales? Es un cúmulo de cosas, efectivamente. Porque la gravedad hace
que Lo el más material denso. más denso, o sea, mejor dicho, el material más denso hace que se sitúe en el centro del planeta, como pasaba con los planetas, o sea, en el sistema solar, ¿no? Que los materiales más densos están más cerca del Sol. Pues dentro del planeta pasa eso también. Entonces, por eso el núcleo es una bola Spoiler. de hierro y níquel. Porque es material muy, 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 muy denso. Pesa mucho y se acumula ahí. Pero si la Tierra es plano. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que vamos por ahí? ¿Se puede hablar de terraplanismo en este programa? Hombre. Firmaría por ver a un geólogo ¿Tú que has visto asegurara que la Tierra es plana, ¿eh? Bueno, Yo no te veo usar un plano con forma de geoide. Curvilíneo. no. Ni con otra forma tampoco. Últimamente no uso ningún plano. Pero no somos terraplanistas. Quiero aclararlo porque luego Por es si que hay la duda. gente coge... Por si hay duda. El que no escuche a lo mejor puede Hombre, claro, sacar esta, pero mira, esta frase Yo he creo que dicho. ya tenemos que tener, ya en el cuarto programa tenemos que tener nuestros haters. Ya. Pero, si Pero si no hemos hecho nada. ¿Cómo no? Pues con más motivo tenemos Estamos haters aquí. por vagos. Por vagos, por gente lenta, por no tener ni puñetera de lo que estamos hablando y por ser geólogos terraplanistas. Sí. Yujú. ¿No? Sí. No. El tema es ¿Qué que... Si la gente no está aquí para aprender, está aquí para entretenerse y para Mm, que la acompañemos en las rutinas de sus vidas. ¿Tú efectivamente. creías en el primer programa que alguien te escuchara mientras limpiaba su casa? Sí, ahora Mm. quiero que me escuchen cuando viajan. Mm. Es otro... Guau, otro- hemos, otro- hemos subido de caché, Sí, ¿eh? Sí, Ya. Hemos cambiado. porque ha habido gente que me ha dicho, pues te he puesto para limpiar. Y entonces ya ha sido como un reto. Y digo, "Buah, ¿qué Oye, busco ahora? Escúchame. que Ambición. Yo lo he flipado porque el otro día me dice mi compi de piso y Checa y Mercedes. Me dice, no, es que hemos estado escuchándote. Y digo, ¿y qué estabais haciendo? Nada. Nos echamos una cervecita y estuvimos escuchando casi todo el programa. Ay, pero qué Y maravillosa. digo, oye, Dios, no ves, un saludo para ellas dos, por cierto. Sí, os queremos muchísimo. No, yo os odio. Limpiad la cocina, cabrona. No, hombre, es broma. Y no viven juntos. Sí, Sí, viven. sí, vive juntos. Vale, entonces tenemos una serie de materiales que se están enfriando, se están diferenciando por densidad Ujú. y por tanto van a empezar a distinguirse una serie de capas más internas y otras más externas. Claro. Según lo que vaya ocurriendo también dentro de lo que son esas capas, adquieren una, digamos, una serie de condiciones que se dan concretamente en esas capas. Y digamos, A ver. es que se me ha ido la palabra. Iba a decir... Podemos diferenciarlas muy fácilmente. Porque cada una tiene una composición y un comportamiento, por así decirlo. Dinámica, eso, Una, quería dina- decir una dinámica. Eso, cada una tiene su dinámica. Ahí donde Y por eso... Por eso se diferencian. Por eso son distintas. Pero claro, Exactamente. con esa diferenciación de densidad en cuanto a la profundidad, podemos hablar, por tanto, que la Tierra es como una especie de matrioshka de esferas, unas Sí. contenidas dentro de otras. Sí. Sí, totalmente. Antes de entrar un poco en el meollo de lo que es la Tierra per se, o sea, como sólido, como cuerpo sólido, hay capas de la Tierra que no son sólidas que siguen formando parte de la Tierra. Así es. Claro. Internas y externas también. O sea, Sí. O sea, que forman parte del planeta, lo que vamos. sí. Ajá. Entonces, no sé si podemos comenzar un poco comentando esas esferas y ya terminar con la que nos va a llevar más tiempo, que es la Sí, Tierra en sí. Esa. Poco a poco. Lo duro. No. Por si las Sí. quieres ir comentando o por si... Sí, hombre, claro, a ver. Obviamente, cuando... Es que no sé si la mejor primera, hacerlo de dentro a primera, fuera yo o de iría fuera de adentro. fuera adentro y ya nos fuera queda, adentro, y vale. la última va a ser aquella que vamos a desarrollar más, porque la primera es aquella a la que le perturba a Giovanna. La primera es esa, que es una zona limítrofe que no sabe dónde coño estás. Así es. No sabe dónde empieza ni dónde acaba. A mí las cosas, que todo el mundo lo tenga todo tan claro y yo no poder verlo, me quita el sueño. Estamos hablando de atmósfera, ¿no? Sí. Vale, sí. Es que he tenido mis dudas ahí. Digo, No, a lo habrá mejor mucha gente que dirá, la atmósfera sí. Vale, sí, la atmósfera la sí. atmósfera es una capa, al final, que no vemos, pero que está ahí. Gracias a Dios. Muy Bueno, bien. sí la vemos. Bueno, sí la vemos. Sí la vemos. Porque el cielo azul es parte de la Sí la atmósfera. vemos desde aquí. Claro. Luego
Yo, Pedro Duque, ¿vas a venir al programa algún día a explicarme qué se ve? Por favor. Respuesta corta, no. Respuesta ¿Quién sabe? rápida, ¿Quién sabe? sí. ¿Quién sabe? Eh, Es un pero tío no. simpático. ¿Ese era el ministro de...? Sí. Pues sabes que estuve el otro día en el Parque de la Ciencia, Ujú. el tío, y no Lo nos vi. dijeron nada. Y digo, coño, si llego a saberlo me paso Pues yo por lo vi, allí a- yo lo vi en Twitter Mm. Ujú. y dije, escucha. Y yo me Es puse que a hacer ahora- otra cosa. Ahora Pero- hay una exposición del espacio, que de hecho le queda nada. Y es muy interesante. De hecho, tiene un montón de meteoritos, me encanta. Ya lo dije en el programa anterior, pero repito otra Sí, vez. sí. Vale, pues tenemos esa primera capa que es la atmósfera, que sería la capa en la que se encuentran una serie de gases y demás que, gracias a la gravedad, no escapan. Claro. Y que son gases porque son los más ligeros y por lo tanto están más Más alejados fuera. del centro de gravedad o de concentración, ¿no? Digamos. Pues somos, como habíamos dicho, los más densos Ya, se seguramente- colocan en el interior y los más ligeros se colocan. Es de esas cosillas que seguramente en un programa futuro profundizaremos más porque tiene su chicha y su miga. Sí, sí. Pero bueno, aparte de la atmósfera, tendríamos también la hidrosfera, que sería todo el agua que se encuentra a la superficie de la Tierra, tanto en estado líquido como en estado gaseoso. Ujú. Después estaría la criosfera, que sería todo el hielo que se encuentra en la superficie del planeta, Sí. principalmente en los polos. Está mirando Y- una chuleta, sí. No sé, está mirando quesillos. Sí. Estoy intentando, soy una geóloga de pacotilla. No, de Paco. Lo digo, lo confieso, que va a haber gente que lo va a sentar mal, pero también es que me la suda. Sí. Se me olvidan Si lo cuál es, confiesa- se me olvida la capa, o sea, los límites de capa, Mm. se me olvida cuál es el que está más cercano a la superficie y cuál es. Los confundo. La Lehmann y la Mojo, Ah, por así bueno, decirlo, sí, ¿vale? ya, Pues sí. estaba viendo, Sí. porque soy Vale. así. Sí, sí, sí. Y yo en mi cabeza estaba apostando porque la Mojo es la más externa. Pero bueno, eso es que todavía no ha No hemos entrado. llegado, No hemos llegado. No hemos llegado. Estamos- Pues yo estaba en esa Estamos retahíla. todavía criosfera. Ujú. Podríamos hablar también de la biosfera, que al final Sí. no deja de ser todos los seres vivos que se encuentran en este planeta y que interactúan con las otras esferas que hay a su alrededor. Sí. Y la que nos para nosotros interesa. tiene más interés, que sería la geosfera. Efectivamente. Vale, pues ya Ya llegamos a lo sólido. ¿Y ahí prefieres? sólido Bueno, o no. sí, o sea, lo tocho, quería decir. Ok. Vamos en este caso sí vamos de dentro a afuera mejor, ¿verdad? ¿O no? Sí, vamos ya como profundizando. como Vamos tú quieras. profundizando, sí, ¿Quieres ya está. profundizar? Vamos profundizando. Claro, ¿Quieres coger nosotros ahí? estamos aquí. Estamos en la playa. Estamos con aquí. un cubito y una pala. Efectivamente. Y empezamos a cavar. Venga. Y para empezar, ¿qué estamos cavando? Pues estamos Nuestro sueño. cavando. Estamos en, bueno, donde vivimos, donde tenemos nuestra vida, el día a día, ya sabéis, pues eso se llama corteza, ¿vale? Que es la capa... Nos lo han puesto fácil, Sólida. los científicos. Sí, sí, corteza, porque... O, ¿qué creéis? ¿Que la corteza de los panes, por ejemplo, se llama corteza por la tierra o la tierra se llama corteza por los panes? Corteza. Yo creo que... Yo creo que la corteza viene más de... ¿Qué de fue árboles. antes? ¿El pan o el interés por la tierra? El pan. El pan sin duda, ¿no? Hombre, me sorprendería que hubiese surgido antes el concepto de corteza terrestre que el pan. Si sí, es así, seguramente. apasionante. No lo creo. Bueno, nos vamos a la corteza. Estamos aquí en la corteza, ¿no? Que bueno, como sabéis todos y todas, es la capa pues sólida. Ujú. Esta sí que es una capa sólida, pues donde realizamos nuestra vida. Y bueno, pues un concepto también que a la gente a lo mejor no le queda claro, que es la profundidad que tiene esta capa. Porque la profundidad varía mucho, Sí. mucho. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner, si eso, un referente que es cuál es el diámetro o el radio de la Tierra. Para que la gente se haga una idea de qué porcentaje ocupa cada capa. Vale. El radio, no lo he mirado, pero el diámetro, el radio. Ahora era pregunta unos trampa y me 3.000. estáis cagando en mí. No, eran 6.000. 6.000 6.000 y pico me suena. Sí, Sí, sí. 6.731 kilómetros. Kilómetros. No, es Radio. que queda porque se quiere ser muy chiquitito. ¿Vale? De fuera adentro. Claro, pero son. Ya, por eso, digamos- de esos 6.000 y pico kilómetros,
Sí. Pues Los apenas 50 entre 0,70 kilómetros, o sea, o sea, los primeros 70 70 kilómetros son de corteza. O sea, Pero claro, nada, es varía. la capita de... No es lo mismo. Como en la natilla cuando ya empieza ya... No es lo mismo la generarse. corteza que hay en el Himalaya que la corteza que hay en Claro, el Caribe. porque hay distintos tipos de Ahí- corteza. Ahí es donde vamos. Bueno, que- principalmente tenemos que de distinguir espesor. entre dos. Y espesores, pues sí que va variando dependiendo de si nos encontramos en un sistema montañoso o si nos encontramos a pie de playa. Efectivamente. Entonces, los dos tipos de corteza es oceánica y continental. Sí. Hasta ahí fácil. Vale. Oceánica es la que está cubierta por agua, océano. Ujú, Y continental es, pues, sobre la que vivimos, básicamente. claro. Bueno, en el océano también podemos vivir, ¿eh? Sí, por eso me reí, por eso he dicho... porque también he dicho ciencia, evolución. El tema aquí es que, bueno, como todos sabemos, podemos cavar, pero no. O sea, cavar 70 kilómetros en profundidad es un trabajo un poquito laborioso. Sí. ¿eh? Y lleva su tiempo. ¿Cuánto es Que, el por máximo cierto, que ha acabado el ser humano? El máximo que ha acabado, Entre no- 10, 15... Sí. 10, por ahí. 15, pero es que no se puede llegar. O sea, no se puede profundizar más de eso. Porque la Tierra al ser bueno, o sea, es un geoide, ¿no? O sea, que no es Plano. no es plana. En el momento en que empieza a perforar, ¿no? Con una gran perforadora, empieza ahí, pim, 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 se curva, el movimiento se curva. Entonces no puede ir en línea recta y cruzar el planeta. Eso es físicamente Pero y imposible. en caso de que se pudiera, de que no se curvara, las condiciones que hay que soportar a esas profundidades son inhumanas. Porque ahí tenemos que Además hablar de verdad. tenemos que hablar de gradiente geotérmico, que es cuanto más profundiza, más temperatura hay. Así es. Eso es, porque de hecho, que no sé si era 1 grado Un por grado cada 100 metros. 100 metros. O sea, si cavamos 100 metros hace 1 grado, por eso los mineros Sufren. lo tienen que pasar Sí, mal. la Sí, verdad. sí, sí, Es sí, un sí. trabajo O sea, un trabajo que yo no sé, Mm. a día de hoy, bueno, hay Muy mucha jodido. injusticia en el mundo Mm. y yo creo que una de ellas es ser minero. Claro. Entonces, ahí es donde va la pregunta. Dice, oye, si nosotros estamos en la corteza y queremos saber lo que hay dentro, ¿cómo lo podemos saber? Con la física. Con la física, sí. Pues claro, nosotros no podemos profundizar tantísimo en el planeta, pero hay científicos como Coco, muy grandes. No están aquí hoy. No, hoy no. Lo hemos invitado, pero no han respondido. Que dicen, oye, pues, ¿cómo lo hacemos? Claro, de forma indirecta. Como Exactamente. muchísimas de las cosas Observando, que se- Ujú. porque como ya hemos dicho 7 millones de veces aprox en este programa, vivimos en un planeta vivo. Nos da señales y aprovechamos esas señales para hacer estudios y poder establecer una serie de límites que luego llegarán los terraplanistas y tirarán por el sumidero de su casa plana. Porque sí. Pero, oye, es que hoy, qué hater estoy de esta gente. Sí, sí. Bueno, Y pues... normalmente no me afectan tanto, de hecho me parece... Porque no tocas este tema todos Hay los que días. tener mucha personalidad. Defender algo Pa- que es insostenible. sí, O sea, sí. Me parece admirable. Ahí están. Bueno, entonces, ¿qué usamos, Joana? ¿Qué nos puede venir bien para eso? Pues yo usaría ondas sísmicas, ¿te parece bien? Sí. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Bueno. ¿Qué es una onda sísmica? Una onda sísmica es un reflejo de un movimiento que se produce en el interior de la corteza terrestre. Bueno, en la corteza o en el manto también. Sí, dentro, en profundidad, básicamente. Exactamente. Movimiento de las partículas debido a una liberación de energía. Una descarga energética fuerte, un terremoto de toda la O vida. sea, un terremoto, Ok. básicamente. Esa es la palabra que estaba buscando. Claro, la gente cuando usando... Que nos hemos puesto súper técnicos. Sí, pero así, al final te das cuenta que estudiando los terremotos, estudiando las ondas sísmicas, que bueno, imagino que la gente sabrá en general, aunque no sepa cuáles, pero sabe que hay distintas ondas, ¿vale? Porque están las que... bueno, Yo si creo has que- visto yo el creo que interior de la eso- Tierra, se suele mencionar con esto, entonces... Sí, pero piensa ondas que hay que hay- gente que nos escucha que... Venga, pues vamos a darlo sencillo. Las que nos Ondas interesa- principales. las que tenemos nos dos. interesa- hoy. Antes de entrar en eso, simplemente un poco por matizar. Cuando ocurre un terremoto, como tú hablabas, las partículas vibran y esa vibración se transmite en forma de ondas de la misma manera que podemos ver ondas sobre la superficie del agua cuando tiras una piedra o lo que sea. Así es. Vale,
¿qué ocurre? Que no todas esas ondas, o sea, hay distintos tipos de ondas y no todas las ondas se transmiten por igual o por los mismos Medio. medios. Y es ahí donde vamos a entrar ahora. Claro. Exactamente. Ok. Efectivamente. Y aquí nos interesan dos, Sí. ¿vale? Una son las ondas P y Primaria, la otra son la S. secundaria. Ah, viene de ahí. No, pero yo me lo estudié así. Bueno, Ah, no lo sé, es que quizás sí. así, así. Yo creo que sí, Así. ¿no? Sí, Claro, sí, la sí, onda P son y la así. onda S, primaria y secundaria. Sí, sí, sí. Jo. Son P. Pues ¿por adiós a qué? mi fantasía interna. Yo, no sé, estaba yo pensando otras cosas. Es que las P son las más rápidas, por eso se llaman P. Claro. O sea, son las De- que van más rápido. Y P de rápido. A ver, es que yo no lo sé. De primaria, de que llegan Pero en antes. todos los idiomas se llaman P y S. Sí. De primary. Primary, secondary. No sé, Muy no bien. sé si es así. y pero- en italiano. Me van a ¿En matar. Ni italiano? puta idea de otro idioma, ¿eh? Uf, pues yo no lo he visto. Es que, Primaria. claro, yo Tú- no tú- di tú nada de estudiaste en Sí, Italia, pero ¿no he dado- estudiaste? no tuve ninguna asignatura de geodinámica interna ni sismología. Quería dar sismología, fíjate. Pero Te echaron. eso es un caos. No, es un caos. Y como eso va en plan rollo, según No los me echaron, alumnos... no pude entrar. Sí, es que es así. No tuvo ni la opción Es de que que... es como, bueno, las asignaturas empiezan, las optativas, bueno, pues si hay suficientes alumnos, empiezan. Y claro, no te enteras, y yo me enteré ya cuando en noviembre que se estaba dando asignatura y dije, está muy bien eso. Ah, genial. Entonces ya no pude meterme. Y ya no te dejan ni entrar. Hombre, podía haber entrado, pero ya llevaba dos Pero sí, meses sí, a de, ver, que de yo- retraso. Ya, Que seamos- ya iban por las seamos ondas serios. S y no por las P y ya Claro. no... Claro. Claro. Entonces, pues, Ah, vale, pues viene de primario y secundario, vale. Muy Sí. bien. Sí. Entonces las P, las primarias. ¿Qué las ocurre con las P? son muy rápidas. Lo que pasa... Son muy rápidas. Vale. ¿Cómo? Digamos que tenemos un problema. Nosotros hemos establecido una serie de capas en el interior de la Tierra. Si todas las ondas fueran iguales, tanto primarias como secundarias, nosotros no tendríamos forma de distinguir. O sea, el experimento que va a ver las distintas capas no se nos cumpliría si no actuaran las dos ondas de forma diferente. No sé si me estoy explicando. Interactúan distinto con el medio en el que Claro, están. o sea, no es lo mismo que vibre un medio sólido, o sea, cómo la onda se propaga en un medio sólido que un medio líquido. Vale, entonces la onda P se transmite por Todos los medios. cuerpos sólidos y cuerpos Sí, líquido. líquidos. Las ondas S... Solo por cuerpo sólido. Vale, entonces si tú tienes una onda P y una onda S y la mandas por el mismo sitio, Exactamente. tú Sabrá vas a saber distinguir... si es sólido o es líquido. Efectivamente. Además, en la gráfica se ve, busca, si a alguien le interesa, que busque gráfica y es muy visual. Hay Ujú. un tocho en el que tú tienes Sí. una onda principal, la onda P, está por encima de la S siempre, y llega un punto en el que la S cae, desaparece. Y de repente Desaparece. vuelve a aparecer o... Bueno, Claro. puedes encontrarte, entonces puedes establecer los kilómetros y el límite en el que hay parte líquida y por eso la S se pierde. Pero no desaparece para siempre. Solo en el trecho en el que hay líquido. Luego vuelven a Claro, o sea, manifestarse. si tú te mueves, o sea, si la onda va y se topa con o sea, por un sólido y se topa con un líquido, no es que la onda desaparezca, sino que se va moviendo en el límite entre Sólido. en sólido y líquido. Sí, pero no desaparece. Vale. O sea, si no, en O vez sea, de llega, No se atravesarlo, disipa. llega a la piscina y se va por el borde de la piscina. Efectivamente. sí. ahí está el tema. No se disipa. Ujú. Es como el robot que limpia Eso el está suelo. bien. Sí, sí. Un poco así. Pero, vale, y el tema es cómo mides esa onda. Quiero decir, la mandas en un punto Claro. y cómo la Porque la onda- recibes en otro. Para saber qué atrás. O sea, ¿dónde colocas un sensor y dónde colocas otro? ¿Cómo va la cosa Pues esa? en dos lugares distintos. O sea, tú necesitas siempre dos puntos, o sea, un foco, ¿no? Tienes un foco y necesitas dos puntos para obtener la onda. Uno, primero, como la onda principal y otro que reciba la ¿Y cómo la- sabes que esa onda que mandaste es la que estás recibiendo en otro sitio? O sea, si Por- tú sueltas una paloma aquí, ¿cómo sabes que es la paloma que estás? porque ahí es donde están los sismogramas que te van diciendo qué La tipo puedes de onda seguir, hay y tal. el Claro, camino de la puedes seguir, onda. porque las ondas se reflejan o se refractan también. O sea, cuando una onda P ¿Cuál es la atraviesa, diferencia entre reflejar y refractar? pues reflejar es que vuelve hacia... Al punto de inicio. Al punto de inicio. Ajá. Y refractar es que- cambio de trayectoria. Efectivamente. Sigue recto y de repente al cambiar, ¡pum! Se cambia la dirección de propagación. Esto es un tema
que cuando hablemos de sismicidad podemos No, echar pero aquí me un buen parece rato. interesante simplemente porque yo aquí tengo, por ejemplo, una imagen delante de mí que habla de si el planeta, en un modelo ficticio, si todo el planeta estuviese compuesto por un mismo tipo de material de forma homogénea y uniforme, Ujú. pues la onda se transmitiría de línea recta desde un punto Otro. al otro Ujú, en el planeta y no verías ningún tipo de diferencia. Exactamente. claro. Pero por suerte no es así. Por suerte no es así. Entonces, claro, pues los científicos aprovechaban el conocimiento de esta onda, del comportamiento que tienen, para delimitar las distintas capas que hay dentro, por debajo de la corteza, porque claro, como Solo nadie puede sabían ir- lo que había ahí, solo Claro. sabían que... Solo conocían la corteza. Efectivamente. O sea, dices, vale, yo sé que aquí hay corteza, pero ¿qué hay? ¿Es hueco el planeta? ¿Tiene una caverna enorme? Oye, soy muy fan de O- eso, ¿eh? Eso hubiera molado, pero no. Muy Eh, de... Hoy a mí me daría como... Sí. Uy, me da miedo. O como decían los hindúes, ¿no? Que eran como dos elefantes que soportaban toda la tierra sobre un mar. Ah, pero Era para eso así. tiene que ser plana, ¿no? Claro. Ahí sí, ¿no? Efectivamente. Ahí sí, ahí sí. Pero claro, estos científicos decían no. O sea, a ver, yo no puedo perforar hasta el interior del planeta para ver si es sólido, líquido o qué pasa. Porque no me dan tanto presupuesto. Pero usaban... ¿Y Ni, por qué ni no? señores la- que quieran trabajar La aquí. financiación para la ciencia no llega A tanto. día de hoy es físicamente imposible. Entonces, claro, usaban el movimiento de ondas, el comportamiento de las ondas para ver hasta qué profundidad pues hay una discontinuidad, que se llaman las discontinuidades, que vamos a hablar un poquito de ellas también. Ujú. Y así de esa forma ir marcando las distintas capas que hay en el interior de la Tierra. Perfecto. Así que un poco esquema general. Emitimos desde la superficie dos tipos de ondas, unas que se transmiten por sólidos y líquidos y otras que solo se transmiten por sólidos. Ujú. Y al analizar cómo se comportan podemos ir definiendo ya no solo diferentes tipos de capas, sino puntos en los que estaría el límite entre una capa y la otra. Exacto. Efectivamente. Vale. Primera capa, corteza. Es, Sólida. y entonces se transmiten las dos ondas. Las dos ondas se Exactamente. transmiten perfectamente. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega a la primera discontinuidad, que puede ser de la más famosa, que es la de Mohorovic. Eso es. Mohorovic. Que lo he dicho bien. Quiero dice- que ahora la gente cuando lo he dicho al principio del programa, que siempre me lío si la mojo o la Lehmann, que las cambio. Paso de Gutenberg, porque esa sí sé dónde está. Y la de Repeti. Pues, Yo no me acuerdo de nada de eso, ¿eh? Ya, es que como están en medio, pues... lo he dicho bien, lo he dicho bien. La Yo mojo, apostaba porque sí. la mojo era la más externa. La mojo es la más externa, efectivamente. La llamamos la mojo con mucho cariño. Pero porque sí. decimos Jorodovicic. Mohorovic. Mohorovic. Es que... Mira que uf, yo Mohorovic. como canario podría pensar en mojo a Sí. secas, pero a mí quien me viene es el villano de la supernena. Anda, pues también es verdad. Bueno, No, el mojo... Mojo yoyo. Mojo, eso. Pues mollo. A mí dice mojo y me viene el mojo del Iván, que está que te caga, aunque se repite un pelín. Está muy bueno. Es ajo, sí, sí. Sí, pero está muy rico. No, bueno. Como buen canario hace un buen mojo. Pero Ojalá que, soy bueno, canario. el nombre obviamente viene por un científico, Sí. ¿vale? Que es que no es que la gente diga, uy, pues le voy a poner... Einstein. ¿Le llamo límite entre corteza y manto? No, dijo el tío, oye, pues le pongo mi nombre, ya que lo estoy estudiando yo, Que si fuese ahora sería el límite TH206. seguramente. ¿Vosotros creéis? En Dios, no. No. No sé. Yo, si estuviera en ese equipo de nombramiento de cosas, Impugnas el... yo sí. Digo, pero no es que Claro. estamos tontos, que tampoco hay tantos límites. Sí, pero me imagino que la comunidad científica ha tenido que empezar a poner orden. Empezar a Sí. decir, mira, somos muchos ya. Ya tenemos que empezar a poner cosas fáciles para que las bases de datos no lo tengan muy complicado a la hora de encontrar y comparar datos. Así que vamos a empezar a hacer una tabla y un par de siglas y número y número y número como las matrículas. Pues una qué tras rollo. otra. Ya. Rollo para el que ya no uno nos puede escribir odas ni poemas. A ver, es que lo estoy Ah. diciendo que también digo que yo Mohorovic. No, es que lo estoy diciendo todo el rato y ni siquiera sé si lo estoy diciendo No, yo bien. creo que es de estas Es un nombre Mira, horrible. no me es como acuerdo cómo Tiranosaurio Rex, que por cuanto más lo ¿No era dices, Mohorovic? peor, ¿no? Pero Pues- te suena. Pues lo mismo. ¿Cuánto? O sea, yo no me Mohoro- acuerdo. O sea, esto lo vi hace 10 años. Mohorovic. Ah, pues yo le metí un 2.
me parece. Yo estoy diciendo mojorodovici. Y es mojo, Más pero la difícil. H no sé si es muda realmente. Puede ser que sea morovidic. Bueno, o Yo no sé por qué le meto una D ahí, un dick. Pero sí, un dick. Una ¿Por qué polla. mete una dick? No sé. El caso es... Ahora, ya tengo que poner el podcast para mayores de 18. Bueno, El caso es que... Vale, encontramos ese límite, la mojo Claro. a los 70... Bueno, a ver, hemos hablado de que la corteza obviamente no mantiene un espesor constante en todo lo que viene siendo iba a decir el perímetro, la superficie del planeta. ujú. La corteza oceánica es más estrecha, que esa más o menos era hasta 50, 30, no me acuerdo. Sí, 30, 50, más o menos. dependiendo. Yo creo que No me acuerdo. Da igual, era más fina y después más... Hombre, la corteza es más fina, ya lo explicaremos Sí, sí, ahora sí, más sí. adelante. Y, la y en las oceánica partes más más fina. continentales, sobre todo donde hay... Básicamente más montañoso. porque hay montaña. Y donde hay montaña, la corteza se ensancha. Sí, ¿vale? pero eso ya entra en Eso es. procesos de isostasia y cosas que ahí no Sí. vamos a entrar porque es más complicado. Vale, entonces... Pero llegamos a la primera discontinuidad, que como Ajá. dice, es una discontinuidad porque hay un cambio de tipo de material. Ajá. ¿Vale? O sea, tú estás por la parte sólida, que es la corteza, y vas hacia abajo, va la onda ahí recorriendo hasta que se topa con un límite en donde hay donde se encuentra ya el manto, Ujú. ¿vale? Que el manto a su vez se divide en manto superior y manto inferior, con una zona de transición. ujú. Entonces, ¿Cómo es el manto? ¿Cómo es el manto? Pues el manto es... Nos vamos a nuestro sismograma, Claro. vemos las ondillas que hemos mandado y decimos, anda, pero si las S desaparecen aquí. Desaparecen. Sí, no se registran las ondas S. Pero las P, sí. Exactamente. Entonces decimos, además es súper preciso, que a mí me llama mucho la atención la precisión que tienen los sismogramas a la hora de reflejarte. Precisión me refiero a... El sismograma es una gráfica que te habla de profundidad, o sea, te está dando datos de profundidad. Y tú puedes ver exactamente la profundidad a la que de repente la onda desaparece. Si desaparece es porque hemos tocado líquido. Efectivamente. Entonces, pues ahí ya tenemos la segunda capa interna de la Tierra, que es el manto. Y ahí, bueno, ahí ocurre una Movida en... puro ¡Fua! fuego que no está estático, se va moviendo continuamente. Podríamos y de llamarlo ahí es como donde- marea interna. Sí. Movimiento... Si quieres, podemos. Sí, Bueno. bueno, a lo mejor marea, Yo sigo pensando en nombres fáciles. pero... No es digamos, marea. Corrientes. sí, Corriente es mejor. corrientes- Sí, estoy de acuerdo. Corrientes sí. Hay corrientes internas que van Flujos. moviéndose. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dentro del propio manto, hombre, estamos ya a una temperatura bestial, ¿vale? Y una presión bastante alta también. Pero es que no es lo mismo el manto superior que el manto inferior. ¿Qué Vale. espesor tiene el manto? El manto ¿O tiene... hasta qué profundidad llega? Más o menos. Tiene casi Es hasta los... 400 kilómetros de profundidad. Bueno, el manto entero no, el manto No es... entero. O sea, entero. Hasta... Entero El manto son casi va 2... desde los 70 kilómetros más o menos, Que era donde estaba la mojo. exactamente, hasta los 2900. Que ya, por lo tanto, es un poquito más gordito que la corteza. Sí, Sí. sí. Estamos hablando de unos 2.800 y tantos kilómetros de espesor. Ujú. Es que ya estamos hablando de cantidades muy bestias. Y todo ardiendo, ¿eh? Todo fuego, todo todo puro inestable, fuego. qué guay. Claro, ahí es donde está el origen de... Pero de- entiendo que- de la roca Más, ígnea. menos temperatura, cuanto más cerca de la corteza. Así es. Claro. Ahí podemos ya hablar de gradiente geotérmico. El gradiente geotérmico siempre aumenta en función de la profundidad. Uy, tengo algo que daros que viene de puta madre. Un regalo. Sí. Navidad, un es que- ferre. es O que- sea, un Un bombón. Ferrero Rocher. Es que yo creo que esto va muy bien para lo que estamos hablando. Porque qué mejor modelo de la Tierra. Ay, Que qué un bien. Ferrero Rocher. Qué bien. Pues Yo lo sí. estaba viendo. A ver, no iba a decir nada. Pero lo ASMR. tenía ahí. Tío, la gente que corta. Cuidado con las almendricas, ¿eh? Que No es a ver si almendra. hacemos un No, es almendra y avellana, ¿no? No, es almendrita. Almendra por fuera, avellana por dentro. Pero Ah, bueno, estas cositas ¿seguro? son almendras. Creo que sí. No sé, Sí. yo pienso solo que Bueno, cuidado con estas cositas que están con la capa de chocolate, que se te quedan Almendra. aquí en la garganta la corteza. y hacemos Se llama la corteza. Aquí, es verdad. Es que esto es el modelo de... Yo no sé por qué no usan esto en las clases de geología. Yo tampoco. Que tienes una Porque corteza la- rígida, un manto no sólido
y después un núcleo. Ay, bebé. Digamos que tendremos la corteza, que es la O sea, parte aquí sólida Alberto aquí. está mostrándonos, vosotros no lo podéis ver tendríamos- porque esto es un podcast. Y es- Necesitaríamos una cámara para enfocar esto. Que se vea la corteza perfectamente, como el chocolate tiene. El chocolate sería la parte del manto. Buah, es que es una tierra perfecta. Y luego en el interior está la avellana. ¿No? Que es el avellana? núcleo. Sí, Sí, ¿no? sí, avellana, Que seguro. es sólido. ¿Mm? Que es perfecto, es verdad que lo que dices. Es Pero, perfecto. pues, Yo es lo que- usaría. Lo que pasa es que, claro, esto lo enseñan en un aula y los niños se pegan de hostias. Yo misma. O sea, yo, a ver, ¿no habéis visto cómo me lo he comido? No le he dado ni bocado. No, no. Pancho. Está bueno, está bueno. Pues sí, nuestra tierra es como un bombón. Sigue hablando tú porque estamos comiendo. Ah, vale. Yo es que me he quedado mirando. Bueno. Tú te lo has comido, nosotros estamos en ello. Es verdad. Yo es que no he dado ni lugar. Me gusta mucho el chocolate en cualquiera de sus formas, pero este es más si me representa o si me sirve para explicar lo que estamos diciendo. O sea, que todo el mundo, espero que ahora mismo que nos esté escuchando, esté pensando en nuestro planeta como si fuera un Ferrero Rocher. Y que está... ¿quién era esta que iba con una bandeja llena de Ferrero? Ah, la Preyle, la Isabel Preyle. ¿No era? Pues Sí, sí. imagínate el sistema solar como una bandeja. Exactamente. Pero bueno, todo el sistema solar es así. No. Entonces que no se imagine ni a la Preyle ni a su bandeja. Nada, volvemos al manto. Perdona por Bueno, interrumpirte. Vale. Que, bueno, para empezar, la diferencia entre manto interior, o sea, manto inferior y manto Superior. es más composicional, ¿vale? ¿Mm? ¿Queda claro? Sí, que tienen una composición Vale. distinta. Que tiene una composición distinta, básicamente. Pero en condiciones es todo líquido, ¿vale? Pero es líquido, como tal y como entendemos el líquido. O... Es que el la líquido es un la fluido- definición de líquido, fluido, Un uy. fluido... Porque, bueno, si no recuerdo mal, o sea, aparte de que estaba el gradiente térmico, Hay que hablar de un... hay una presión Es enorme. que Por lo hay tanto, que hablar de un término, son que es la como- viscosidad. exacto, son como sólidos viscosos, o sea, sólidos que son capaces de mejor, fluir claro, de alguna manera. Tendríamos que hablar más de fluido. Además, son procesos... Técnicamente tendríamos que hablar más de fluido que de líquido. Vale. Sí. Para ser más científicamente correcto. Creo yo. Bueno, Porque Pero bueno. la velocidad a la que fluye eso Depende. de... Pero vamos viendo. Que sí. depende. Lo que es de la importante... viscosidad. Lo que Es es... decir, la viscosidad, cuanto más viscosidad, menos velocidad de fluido tiene, porque la partícula está como... Viscosidad, como un término, yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? A mayor Es mejor viscosidad, más lentitud Todos de... hemos visto El Rey León. Sí. Exactamente. Que se imaginen Viscoso pero sabroso. la lava, pues cómo es la lava, los diferentes tipos de lava, pues hay más viscosas, menos viscosas, pero no deja de ser un fluido que se mueve. O sea, cuanto más viscoso, menos rápido. Así es como está. Más lento se mueve. Así es como está en el interior. Y más explosivo es. Pero estamos hablando del manto. Sí. No hay Que ahí no hay explosividad explosividad. ninguna. No. Pero por si Vale, alguien entonces está hay una pensando en la viscosidad. palma. El manto es un material muy compacto, porque al final no deja de ser un material que está a mucha profundidad, mucha presión, pero que de alguna manera tiene un comportamiento viscoso y se desplaza dentro de, Claro. de sí eso mismo, están- del manto. De hecho, esos movimientos, Las corrientes... las corrientes de convección, se llaman, ¿no? Sí, Sí, Corrientes de Digamos sí. convección. magmáticas. Sí, sí. sí. Que se llaman así, juegan un papel muy importante en el planeta, porque son las que producen el movimiento de placas, Que ¿Qué de son las las que hablaremos placas? ¿vale? más tarde. O sea, la todavía no toca, corteza, vale. Claro, pero ese la mo- corteza se mueve porque debajo está el manto que Que tiene, está que tiene ese con- movimiento. Pero para poder explicar ese movimiento, entra mucho en juego, o sea, porque funciona un poco igual que las corrientes de aire en la atmósfera, ¿no? Sí. Sí, sí, como los vientos alisios y tal. Un poco sí. Es decir, que sí, pero los vientos alisios son más una cuestión de... Pero el movimiento un poco lo, o sea, De va, bueno. va un poco con lo mismo. Sí, o sea, tenemos dependiendo de la más temperatura, en profundidad, más caliente. Y Claro. como el calor asciende, esa masa que va a ser menos Son- densa que la fría... No, mentira. cuanto, A ver. cuanto Más más densa. caliente, El movimiento es cuanto más circular, caliente- ¿no?
Tenemos menos densa, Se dilata, menos densa. Entonces se dilata y va hacia abajo. sube hacia sube arriba porque el frío está más denso hasta que y se baja. enfría, entonces se vuelve denso otra vez Ok. y vuelve a bajar, se vuelve a calentar. Entonces Hace tenemos como una movimientos especie... circulares. exactamente, vale. Ujú. Y esos movimientos circulares, al final, como tú has dicho, van a afectar a cómo se comporta la corteza. Claro. Sí. Y luego veremos cómo. Sí, Perfecto. efectivamente. Seguimos. Y bueno, hay que decir que entre el manto y superior, o sea, hay una diferencia entre el manto superior y manto inferior porque existe una discontinuidad que es la de repeti. Que ¿Vale? repeti, Repeti. como el ajo. Repeti. Sí. Repeti. Es italiano. Creo que es italiano, al menos. Y Mojoro o Bisic también, seguramente. Y... Yo la verdad es que no lo sé dónde es. pero eso, es una zona como más de transición, ¿vale? Ajá. O sea, no es un límite no un tal- límite tal cual como puede ser la mojo, Ajá. que cambia de sólido a líquido. Y ahí entonces solo, en todo este tramo de mantos, solo veíamos ondas P. Sí. Sí, ahí solo hay ondas P. Seguimos seguimos profundizando. Estábamos ya, por lo tanto, a 2.900 kilómetros. Ujú. Ujú. ¿Y qué encontramos a 2.900 kilómetros? Otra discontinuidad, qué bien, todo el rato. Sí. El núcleo. El núcleo externo, Núcleo externo, exactamente. ¿vale? Que el núcleo también se divide en externo e interno. Eso. Claro, pero en este caso con una mayor diferencia que entre el manto interno y el manto externo. Sí, aquí Sí, tenemos aquí hay una algo diferencia Claro. de textura, no de estado, de perdón. estado. Uf, cómo le De valía. estado físico. Exactamente. Que le podrían haber llamado de otra manera. ¿A quién? Al Al núcleo. externo. ¿Cómo? Pues no llamando al núcleo interno, dejando al núcleo interno como núcleo a secas y lo de dándole fuera- una identidad propia a algo que encima se comporta de forma distinta. O es debido... Es que claro, no sé, por mí aquí me estoy metiendo a lo mejor en berenjenal y a lo mejor le han dejado ese nombre porque lo descubrieron más tarde y ya no había, ya estaba todo escrito como núcleo a partir de 2.900 kilómetros, o por temas de materiales de la composición. Es lo que tú dices. Es por He el dicho tema de muchas que... cosas. Eso digo yo. En primero había un geólogo que vio que había una discontinuidad ahí y entonces por eso puso el límite. Y Ajá. luego llegó Gutenberg que dijo, vale, pero esto es más por esto que por lo otro. Entonces Vale. ya, o sea, ya estaba antes Vale. el nombre que... Vale, entonces a 2.900 kilómetros nos encontramos la Discontinuidad. de... Gutenberg. Sí, La de Gutenberg es la que diferencia manto con núcleo. sí. Ah, Un vale. manto con núcleo externo. Sí. Sí. Vale, y Ujú. ahí qué le ocurre a las ondas P. Que son muy débiles. O sea, se presentan pero como que de una forma muy débil, por lo visto. Y entonces, pues claro, ahí es donde hay la diferencia, ahí es donde ve, porque antes era más un tema de composicional, ahora ya es un tema un poco más físico. Claro, Porque porque el las núcleo ondas externo- P no se mueven a la misma velocidad Que la S. No, en sólido o en líquido. Ah, no. Ah, vale, eso se nos olvida decirlo. Es cierto que aunque no desaparezcan en el líquido, se ralentizan mucho el líquido. Que hay. Efectivamente. Y eso es lo que se ve Sí, en el núcleo externo. efectivamente. Ujú. Y al mismo tiempo sufre algún tipo de refracción. Seguro. Pues seguro. Sí, porque No, pues en cada seguro. discontinuidad No, siempre... me digo yo que sí, que estoy viendo un modelo aquí. La discontinuidad- Sí. En cada Sí. discontinuidad hay De una hecho- variación de o bien de velocidad o bien de... Casi siempre va la velocidad unida con el cambio de Hay dirección. muchísimos modelos. Mm. O sea, yo quiero que nadie se imagine, digo nadie empezando por mí. Yo cuando pensaba en este tipo de cosas, cuando tú empiezas a estudiar esto, imagina, yo veía un frente de onda, una onda que se desplazaba y lo hacía en línea recta, pero es verdad que la trayectoria, como ha dicho antes Alberto, al ser una esfera, la trayectoria se curva y hay muchos modelos. Se puede curvar, salir a la superficie y de la superficie producirse otro foco y volver a bajar, chocas con el núcleo y subir, atravesarlo. Hay muchos Es modelos. que también han desglosado el tipo de onda. O sea, dentro de las P la han desglosado también. Y dices, bueno, hay una P tal, hay una P cual, no sé qué. O sea, para diferenciar más. Y hay el partes tipo. dentro de la P, o sea, en todos los sismogramas puedes distinguir. La intensidad varía. Efectivamente. Dentro de la onda la intensidad está variando, entonces la puedes como diferenciar en partes y analizar un montonazo de cosas.
Estas eran las prácticas que teníamos en geofísica. Que Se veía muy bien. yo... Sí, sí, ahí se veía muy bien. Sí, bueno, cuando La lo lectura de- entendí, yo cuando lo entendí Hombre, lo vi. claro, al principio cuesta, Pero al principio lloré. Ujú. Y dije, hola, ¿qué hago aquí? Hola, ¿qué me dice? Y bueno, ya por último llega la siguiente discontinuidad, que es la que Ujú. diferencia el núcleo externo del interno, que es la discontinuidad de Lehmann. Que Lehmann. para quien no lo sepa, Lehmann no era un científico, sino una Una científica. científica. ¿Vale? Era una geóloga, Sí. sismóloga, que se llamaba Inge Lehmann. ¿Vale? Es que yo siempre ¿Vale? pensé, tío, porque es de estas cosas, es como lo de J.K. Rowling. O sea, quien no No, lo yo, sepa, o es sea, verdad, ya es a cierto día que de yo daba hoy, por hecho toda mi infancia cuando Que yo era un leía a hombre. Lehmann, que era un señor, que era un hombre. como todo. Y efectivamente, y dices nombre, que mínimo que sabes que Porque esto era como una mujer. solo se da el apellido y De hecho, tenemos... una de las geólogas, de las geodas. ¿Mm? Del libro de la geóloga, ese libro que quería, Iván. Ah, que- sí, pero que nadie me ha regalado por mi cumpleaños. Es verdad, pues mira, fíjate, eso fue una Vaya, cagada. bueno, pues ahora devolvemos el juego. Pero bueno. Pero mira, ya regalo para el siguiente cumple te lo regalamos. Pues claro, entonces esta mujer estuvo estudiando porque, claro, no se sabía bien si el núcleo era sólido, líquido y tal. Y entonces ella pues se puso ahí a estudiarlo, además fue en 1939 o así, o sea, Sí. casi la Segunda Guerra Mundial. Acabó la guerra Y civil. de hecho ella era alemana y huyó, creo. No sé si fue a Estados Unidos o algo así. No sé. No me acuerdo bien. Yo tengo la que historia. confesar que no sé nada de su Cuando hablemos de biografía. sismología me lo buscaré bien. No, sí, porque- todos. Porque Además, me tenemos que apetece, hacer un me apetece ejercicio saber más de de... esta mujer. Hay que hacer un ejercicio de conocerla. Y bueno, pues eso, que determinó ese límite, ¿vale? Y con eso ya, hay el límite, obviamente ya el núcleo, ¿Cómo es el núcleo? interno es sólido. Ahí es. ¿Y ¿vale? dónde? ¿Pero a qué profundidad? Si a 2900 estaba diferencia entre manto interno y núcleo externo, ¿a qué profundidad está ¿El núcleo interno? 3000? No. ¿Y No, pico? 5.000. 5.120. 5.000 y pico. 5.000. 5.100 y pico. De kilómetros, ¿eh? Estamos hablando siempre de kilómetros. O sea que tenemos unos 2000 y poco kilómetros de núcleo externo. Sí, efectivamente. Mm. Y bueno, esas son las capas de la cebolla a la que llamamos tierra. ¿Qué os parece? Que tengo curiosidad. Si la Tierra se está enfriando... Que a lo mejor es una pregunta estúpida, no sé. Pero Sí. si la Tierra se está enfriando de fuera adentro... No, de dentro a afuera. De fuera adentro... O sea, Se la está Tierra enfriando de o sea, fuera la Tierra adentro. no, se enfría desde el núcleo hacia afuera. O sea, Claro. A ver, lo que Iván está diciendo. Tenéis Se razón enfría. los dos. No podemos tener razón los dos porque estamos A ver, diciendo yo lo es que creo que no. os entiendo a los dos. Es decir, está perdiendo Temperatura. calor en temperatura desde lo más Externo. exterior hacia lo más... Primero se disipa a lo exterior y luego está perdiendo de dentro a afuera. Bueno. ¿Y tú cómo lo entiendes? Dilo Que tú. desde el núcleo, o sea, desde el interior, que es lo que está caliente, se va perdiendo energía hacia afuera. Claro, pero lo primero que se Simplemente enfría claro, es lo de el fuera, o sea, se exterior. enfría Vale, de fuera sí, sí. adentro. Todo estaba antes a la misma temperatura. Sí. Cuando era la primera masa uniforme. ¿Ves cómo tenéis razón? Que yo estaba entendiendo. Mira, esto es un examen, uno suspende, el otro aprueba. Sí, es cierto, es cierto. Totalmente. Que con el Sí. tiempo la corteza se hará más ancha. Sí. Sí. Vale. Claro, Ya no, está. si es Siguiente que es lo que le ha pasado a Marte. Marte está muerto porque no tiene tectónica activa. Sí. Y eso es porque ahí ha perdido todo el calor que tenía Y ahora es todo corteza. y ahora es todo corteza. O sea, ahora es un mazacote. Hasta Bueno, ya donde no es yo sé. corteza. Es verdad, no me voy a meter mucho ahí, pero sé que no tiene... O sea, la parte de... Si no tiene tectónica, o sea, si no tiene movimiento en la corteza es porque el interior está sólido. Ujú. ¿Vale? Porque si estuviera líquido se movería como pasa en la Tierra. Ahora veremos. Entonces, claro, de hecho, se ve muy bien, quien no conozca el monte Olimpo, Sí. el monte más alto del sistema solar, porque son 25 kilómetros de altura. Y claro, Que son eso 20... es como la profundidad Efectivamente. de un poco menos. O sea, es casi de todo, hasta todo el manto. Claro. Sí. Y eso es porque era un volcán que iba expulsando material y como no había movimiento, ese volcán estuvo durante miles de millones de años, o sea, miles de años
expulsando y ganando. Imaginaros los de La Palma, que ha salido un monte de la nada en 2 meses. Hay ahora un monte bestial, o sea, un cono volcánico O sea, muy alto. por el Monte Olimpo saldría el último reducto de magma Sí, que quedara. sí, seguramente sí. Hombre, a lo mejor saldría también por otro lado, pero no, porque desde luego, o sea, lo que quiere decir es que ha ido un aporte bestial de material que no se cortó y por eso fue aumentando el tamaño, hasta que pues, se quedó ahí. Ya no hubo más aporte, el planeta quedó Qué bonito. enfriado por dentro y se quedó ese pedazo de monte que son, ya te digo, 25 kilómetros. Puf, más de uno querría. El Everest son Querría escalarlo. 8.000. O sea, es que, imaginaros. Ya, eso es una Tú de los- imagínate, y yo he tenido mal de altura. Subiendo a un Subiendo primero. al Mulhacén. Yo subiendo al Es Mulhacén que- me mareé. Con Pero bueno, el 20 Mulhacén tampoco es que sea poca cosa. No, No. pero son me imagino... 3.470 metros. Que dile Sí. eso tú a uno de Europa del Norte, que ahí es todo... Sí, que no hay mucha cumbre. Uf, En bueno. Alemania... Pero fijaros Pero que, hay gente que muy pro, hay gente 25 que- kilómetros hacia arriba, pues vamos, puedes chocarle la mano al astronauta casi, al astronauta de la Estación Espacial puedes ver la Internacional. atmósfera por debajo. Sí. Joder. Ahí seguro que puedes ver dónde está el límite de la atmósfera. Dios, Conforme seguro vas que no, subiendo. seguro que no. Qué angustia tengo. Pues dejas de respirar. Claro. Pero sí. Entonces, para repasar brevemente, vivimos en un planeta llamado Tierra que tiene unas dimensiones de un radio terrestre de unos 6.000 y pico, Kilómetros. 6.300 y tanto. Bueno, aquí tengo escrito 6.378 kilómetros. Casi 7.000. No, 6.600. 6.300. Ay, perdón. No. Y de esos 6.000 y pico, los primeros 50, 70 serían corteza. Sí. Bajamos hasta los 2.900, que sería todo manto. Sí. De ahí ya vendría todo el núcleo interno, todo el núcleo en general, pero a los 5.100, más o menos, encontraremos la diferencia entre el núcleo externo y el núcleo interno. Y entonces pasamos de sólido en corteza a material sólido muy viscoso con un comportamiento medio líquido, pero no líquido, en el manto. De ahí pasamos al núcleo externo, que es menos viscoso. Sí. O El fluye. externo. El sí. externo comparado con el manto. Comparado con el manto. Se mueve. Es que ahí Yo ya- ahí tengo que decir que no me quiero pillar los dedos. Es decir, los términos viscosidad, fluido. Bueno, fíjate, aquí tengo Mm. escrito, bueno, en el libro este. Está en inglés esto. A ver, Rodeando es que al núcleo interno se encuentra una hace capa líquida mucho de la materiales composición. pesados. Hace mucho la composición. O sea, prácticamente todo el trabajo es la composición. Depende de cómo se comporten las partículas que forman ese material entre ellas. El contenido en agua también era súper importante. Creo recordar, si no, Alberto, que me lleve la contraria. Alberto no me está escuchando. Sí, te estoy escuchando. O sea, que no es solo la temperatura, influye en muchas cosas. Por eso yo tengo que decir que me lo tendría que estudiar. Sí. De todos modos, eso es algo que podemos preguntarle a algún invitado que venga aquí que Pues sea más apunta la geofísico. pregunta. Porque yo me voy a olvidar. Ya no. No te preocupes. Yo sí. Vale, ¿y el núcleo interno si es más sólido? ¿O si es sólido? Sí. Ese sí es sólido. Sí. El núcleo interno es sólido. Pero no podríamos ver ahí ondas S, porque no serían capaces de atravesar el núcleo externo, ni el manto. Sí, Sí podrías Sí verla. se pueden ver ondas. A ver, Es que como antes comentabas, lo de que va por Porque el borde de la piscina. no es exactamente así. Es como que en los sismogramas, yo no sé realmente el comportamiento que tiene la onda, yo te estoy diciendo lo que yo he visto. ¿Vale? Esto es como un invitado de cuarto milenio. Yo no sé lo que ha pasado, solo te digo lo que yo he visto en el pasillo de mi casa. Exactamente, en el pasillo del planeta. La onda vuelve a aparecer, es lo que te he dicho antes, en los experimentos. Imagínate que tienes parte sólida, líquido, sólido, y tú lanzas una onda. Ujú. La onda S
va a aparecer en la parte sólida, no va a verla en la parte líquida y vuelve a aparecer en la parte sólida. Es como que tiene un parón, pero no se disipa, ni se va, ni aparece. La Mira, vuelve a ver. Esto es algo que mejor podemos hablar. El programa que tengamos para sismología, y hablemos de terremotos, O sea que a lo y tipos mejor de ondas puede y tal, modificar el tema de la amplitud, de la forma en la que se transmiten. Cambia la conducta de la onda. Sí, sí. Por eso. Y la onda se puede bifurcar también. O sea, y decir, bueno, hay una onda P que sigue por un camino y un reflejo de esa onda que va hacia otro lado. Claro, nosotros Entonces- estamos hablando de un modelo, o sea, lo que a nosotros nos llega en un sismograma, un modelo en 2 dimensiones. Es muy simple, al final es muy visual, muy simple. Pero es muy complicado una cosa que se está moviendo en 3 dimensiones, adaptarla a 2, porque así es como se estudia. Entonces le estás quitando muchos componentes de dónde se refleja, cuántas se dividen. Bueno, ahora estoy pensando que la gente que nos está viendo en YouTube, en el vídeo, está viendo... Exactamente, Sí, eso onda. que se produce. De hecho, cada vez que Iván pone el ordenador, esto es una Esta tontería. cosa, esta Mi cosa voz que pone está el produciendo- audiograma. Yo estoy viendo aquí un sismograma. Claro, El audiograma de Iván es un sismograma. Es igual. con otra frecuencia. Podríamos interpretarlo. Y cuando hará un momento de silencio, esto podría ser como las Líquido. ondas esas atravesando el líquido. Exactamente. Pero vuelven a aparecer. Claro. Claro. Pues está. ¿Por qué? Ah, Ya lo explicaremos más adelante. Pausa para reponer cerveza Sí. y Sí. volvemos con las implicaciones que tienen todas esas corrientes de convección en el manto en la corteza terrestre. El último creator. Y volvemos al último cratón. Toca... Eso lo acaban de escucharlo. Ya, pero nosotros no. Que Dime. toca hablar de las implicaciones que tiene todo lo que hemos comentado en la corteza terrestre. Pues sí. Tú tenías un poco la duda, ahora estábamos comentando que no sé si llegamos a definir lo que es la geodinámica interna. No sé si quieres ahora comentar algo. Bueno, básicamente la geodinámica interna es la ciencia que estudia, la rama de la geología que estudia el interior de la Tierra. Ya está. No, eso no hay que decir mucho más. Eso era lo que te reconcomía por Sí. dentro. La verdad Sí, es porque que hay que hacerle una mención a la ciencia, a las ramas de la geología hay que hacerle menciones. Porque sí, bueno, fin del comunicado. Vale. Perfecto. Pues muy bien. ¿Cómo afecta la geodinámica interna a la corteza? pues imaginaros, El modelo de isostasia. vamos a ver, estamos hablando de que la corteza se está sostenida sobre un manto que está en continuo movimiento. Luego, no podríamos hablar Forma líquida. exactamente en forma líquida, en continuo movimiento. No podríamos hablar de una corteza continua porque no da pie a que se solidifique continuo. Una cosa que está sometida a continuo. Que está sometida todo el rato a corrientes. Yo, ahora, mientras decías eso, me está viniendo a la cabeza la imagen de una piscina llena de hojas. Efectivamente. Sí. Vale. Sí, o sea, llena de hojas del otoño O- flotando en el agua de una piscina. ¿Y Exactamente. cómo se comportan todas esas hojas? Cuando tú te metes a lo mejor dentro o de repente remueves un poco el agua. Claro que tenemos que olvidarnos de la imagen de corteza como una capa sólida que en este caso no es un Ferrero Rocher. En este caso ya el Claro. modelo del Ferrero no. Es como Lo si el dejamos Ferrero atrás. se hubiera caído al suelo y estuviera rotito. Pero sí es sólido, ¿no? Sí, es sólido pero no continuo, que es lo que quiero decir. Que Vale. si me veis que lo estoy diciendo sólido la todo el forma- rato, hablo de continuidad porque... me lío. Puedo. No, porque me lío. Porque estoy hablando aquí con mis Bueno, amigos y una, me lío. una definición básica sería muy, muy básica y no es totalmente cierta, pero un símil es básicamente la corteza flota sobre un líquido, entre comillas, que es el manto, ¿vale? Entonces, como el interior está en continuo movimiento, pues obviamente arrastra o mueve por encima. Entonces tú cuando te subes a un colchón en la playa, la corriente te lleva hacia algún lado, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo que ocurre en el planeta. El planeta está formado como o sea, la corteza son como pequeñas escamas
que se van moviendo. Pequeñas escamas que no son pequeñas, son grandes. No sé por qué he dicho pequeñas. Porque es pequeña con respecto al... A la magnitud Sí. del Hombre, universo. la magnitud No, del planeta, sí. a la propia superficie terrestre. Sí, La sí. corteza es la capa más pequeña que No, tiene la pero incluso Tierra. si tú coges toda la superficie terrestre, Ujú. toda esa corteza está dividida en placas, que ahora hablaremos de cómo, Claro. y esas placas obviamente van a ser más pequeñas que toda la superficie en sí. A ver, yo creo que todo el mundo esto lo controla. Sí, Más o pero menos. es por, Mínimo, desde por luego, hacérselo sí. más complicado, porque eso es lo que hace la ciencia de Oye, verdad. es que escuchamos una Complicarlo cosa, todo. es que eso te iba a decir, vamos a ver, esto es una cosa que es muy fácil de explicar. Y yo me he hecho la picha un lío aquí de una manera para decir una cosa que es súper tonta. La corteza está formada, es un puzzle. Nuestra corteza es un Ala, puzzle ya está. y a tomar por culo. Piezas de un Un puzzle, puzzle que va flotando. cambiando. Un puzzle que va cambiando con el tiempo. O sea, Sí. no siempre han tenido la dinámica que tiene ahora, ni han existido los continentes que hay ahora. Ujú. ¿Vale? Eso es importante también porque, bueno, a escala geológica la Tierra ha estado cambiando desde que se hizo Tierra, básicamente. Desde que se hizo planeta. Es lo que y se enfrió llama- la corteza. Deriva continental. Claro, ahí es donde vamos. El tema de la deriva, que además va unido también un poco ya no solo a las capas de la Tierra, porque antes de eso, bueno, lo hablamos en el primer programa. En el Sí, primer ¿verdad? programa hablamos de, Mm. de uno que me cae bien, que era aquel de cuyo nombre o Nombre, apellido no. no sabíamos muy bien cómo pronunciar, que yo consideraba que era Wegener, Ujú. que ese fue un poco el que demostró, si no recuerdo mal, en los años 60, pues la deriva continental, la tectónica de placas. Que no es poca cosa, ¿eh? Vaya tela. No. No. Pero claro, se dio cuenta de que en el sur de África, o sea, bueno, en Centroáfrica y en Sudamérica vio que había unos fósiles Encajaban. que eran, bueno, aparte del el hecho De la visual, evidencia de... de la evidencia visual de que dice, oye, todos cuando hemos sido pequeños hemos visto bueno, yo al menos lo pensaba de pequeño. Digo, esto encajaría aquí. Yo no sé vosotros, pero yo lo he pensado de pequeño. A ver, Cuando yo no veía lo los sé mapas si del mundo. Lo piensas, pero yo creo que es porque me lo contaron. No, a mí, antes de contármelo, o al menos ser consciente de lo que me habían contado, yo siempre pensaba, oye, esto encaja aquí. Lo demás no, pero esto sí. Que África y América y Sudamérica encajan. Bueno, aparte de eso es que se han encontrado fósiles en un lado y en otro del Atlántico. Fósiles que no podían ir nadando. Fósiles que o eran volando. el O de mismo ningún fósil. tipo de migración. Efectivamente, que eran el mismo fósil que dice, hostia, si esto está muerto, ¿cómo va a Claro, venir? o sea, si tú en el Claro. presente hay una distancia entre una costa y otra, hay un océano de por medio, y tú encuentras lo mismo a ambos lados de ese océano, Pues quiere decir que en algún momento han estado unidos. Ujú. Y ahí es donde vamos. Esa es la teoría de la deriva continental. Y de ahí fue cuando empezaron a estudiarse el tema a dividirse las placas tectónicas. Qué nombre más chulo. placa tectónica. Me gusta mucho. Ya, es que suena bien. Sí, Una sonoridad... sí, sí, sí. Me imagino... No sé. No sé qué me imagino, No pero sé me qué encanta el imagino, nombre. pero me gusta. A mi hijo le llamaré tectónico. O Francisco, como la luna. Pues, claro. Y todo esto un poco, pues como decíamos, Mm. viene producido por cómo se comporta el manto bajo la corteza. Claro, la dinámica Esas interna. corrientes, Ujú. ¿no? Esas magmáticas, o sea, ¿cómo era la convección de...? Corrientes de convección. Vale. ¿no? Ujú. Generan, por lo tanto, una especie de movimiento que empuja a la corteza a deslizarse sobre el manto. Es lo que has dicho Efectivamente. antes, una piscina llena de hojas. Vale. Muchas hojas que están en contacto con... Pero bueno, cualquier fluctuación que tenga la piscina, cualquier onda, las hojas se mueven e interactúan entre ellas y se recolocan. Vale, ¿y qué tipos de interacciones hay? Vale, tenemos márgenes, hablamos de los márgenes de las Claro, placas. o sea, una Claro. placa con otra, Hombre, ¿cómo interactúa una con otra? Porque Claro, a ver, si a mí hay algo que me empuja hacia ti, actúa de una forma. mm, O sea, mi bajo ¿Me voy? o únete. No, pero sí, cuando hay una dinámica interior que va moviendo hacia un lugar, una parte de la corteza, obviamente deja un vacío, porque la corteza no se mantiene constante durante todo
su superficie. ¿No? Entonces, no. Entonces, ¿Y que me hay un punto en refiero- el que no hay corteza en la corteza? hay puntos donde nace la corteza, donde se Pero- deja un Pero es hueco. Vale, pero no hay... ¿Qué No, ocurre? de repente No decimos, es que me que- caigo al manto. Claro, Cuidado por esto no aquí. es. Claro, no Va a es- ser plana la tierra y no lo sabíamos. ¿Y cómo nos hemos pillado? Sí, no sé Madre por qué. mía. Yo no sé cómo habéis sacado eso. Pero sí. Entonces, claro, ahí tenemos que hablar de los límites de placa. Ujú. ¿Vale? Bueno, ya hemos Vale. dicho que lo que son placas tectónicas, que todos Hay sabemos. 3 tipos. De límites, sí. Pueden pasar 3 cosas, principalmente. Por lógica. Es que, Sí. es que es por Sí. lógica. Que se acerquen, que se alejen o que se rocen. Una noche en una discoteca cualquiera. Exactamente. Efectivamente. ¿Qué puede pasar? Al término de 2 placas, o sea, 2 límites de placas que se acercan, se llaman placas convergentes. Porque van bueno, o porque sea, no tengo que explicar el Porque- significado porque de convergencia. Convergen. Porque Converger, que se juntan. Bueno, que se básicamente. acercan, vale, bueno, pero buscarlo eso, en la RAE. eso ya es español. Quiero decir, eso no es geología. Eso ya es española seca. Exactamente. ¿Que deciden que no se van a acercar? No, no lo deciden ellos, sino si fruto de... Sí, por bueno, sí lo- que lo deciden. Tienen... Venga, que es vamos que a mí me pensar que gusta son- darle, me gusta humanizarla. Como Que una peli de Disney, sí. "Bah, no te soporto. Pues divergen y se alejan y ya está. Que ni están ahí con un choque de hombros continuo, de espacio, de déjame estar, uno para un lado y otro para otro, pues transforman, ¿no? Sí. Como son límites transformantes, Bueno, porque es que se están ahí básicamente moviendo. Se que- mueven, pero o sea, rozándose. No, Claro, no se destruyen ni se crea. Exactamente, que eso no o lo sea, he dicho. En ni- cuanto Claro, tú que- tienes, realmente el término científico es si se crea o se destruye corteza. Cuando O sea, me estás Converge. diciendo que el término en español genérico es converger y el término científico es se crea corteza. no puedo más. No, pero sí, es que es eso. A Es ver, que no tiene, Es que es que va- no tiene más lo misterio. Hay que que hablar pasa de lo en que la está. ciencia- Hay que hablar de lo que se está ligado a este tipo de límites. Vamos a ver, la materia. Hay que aclarar una cosa: la materia es la que es. Ni se crea ni se Ni se- destruye. no. Se transforma. Se transforma. Entonces, Ya lo dijo Drexler. si hay una placa que está convergiendo con otra, pueden pasar 2 cosas. Que una se empiece a introducir por debajo de otra y entonces la que está por debajo pase un proceso de fundición. Ya, ahora decimos cómo va eso. Vale, eso no lo explico. No, o sea, Ahí se está destruyendo sí. corteza. La Sí. corteza de una, Si una se está se- Claro, o sea, no en el- es que se destruya, es que se está transformando en manto si, fundido. si dos placas chocan, Normalmente la más densa es que va. o sea, es que simplemente imaginaros vuestras manos chocando uno con la otra. Hmm. O bien ambas manos por Perdona, el un choque segundo, es que ascienden. me encantaría tener un vídeo aquí porque está Iván haciendo ahora mismo el gesto con las manos Claro, para por eso- ir aclarando el tema, pero me encantaría Ah, que pero estuviera alguien si grabando. uno enfrenta su mano plana junto con su otra mano plana y sus dedos se enfrentan Mm. entre sí, o bien por la presión los dedos ascienden, y eso sería un límite que, por ejemplo, veríamos en las cordilleras altas, por ejemplo la del Everest, Sí. que ahí asciende la corteza, o bien una va a pasar por encima de la otra, ¿no? Ujú. Claro. O sea, hay una que pasa siempre por encima de la otra. El límite es Y no convergente. puede ocurrir que dos choquen y suban a los... Sí, pero al final... Te quiero. ¿Cómo? En equipo. Si tú quieres suban decir ambos. que al chocar suban hacia arriba, en el mismo momento del choque se eleven. Sí. Pero va a llegar en una algún momento una va a pasar una por va a el- pasar vale. por debajo. ¿Por qué? Porque el empuje no cesa. Es decir, si yo estoy empujando la mesa contra la pared, ¿eh? O contra otra, vamos a poner, Joana está Ay, empujando ay. una mesa contra mí y yo estoy empujando una mesa contra Joana. Pues vamos a estar así y van a estar chocándose y lo más seguro que al principio, pues de nuestra fuerza, pues se eleven un poco. Pero al final, una de las dos acabará cayendo hacia abajo y la otra poniéndose por encima. ¿Vale? A mí me encanta porque esto es súper sencillo y yo creo que se lo estamos complicando a la Sí, gente. sí, es una lo barbaridad. que Bueno. todo el rato. Entonces, cuando una de las dos placas se pone encima, la otra cae, Pues pasan cosas. cae hacia... Hay un desgaste muy grande. Claro. Cae hacia el manto y se destruye la corteza. ¿Por qué? Porque cae al manto, entonces del propio calor, presión y tal, pues la corteza Claro, que es sólida si se es- deshace, se destruye. Es que claro, no sé si explicarlo después o antes.
Porque la corteza... Mira, ya que hemos empezado podemos seguir. Ya, por eso, pero la corteza en sí es sólida. Pero es cierto que si por algún motivo tiene que bajar hacia el manto, que en ese caso es por como estamos hablando de un límite convergente, en el que por lo tanto una va a subir sobre otra, es lo que se conoce como movimiento de subducción, subduce, desciende una placa sobre otra. Al descender, por el aumento de presión y de temperatura, el material de la corteza se va a fundir. Y al fundirse se va a mezclar con el resto de los materiales del manto. Bueno, y que al final es un choque. Y el choque, estamos hablando de un incremento de energía brutal. Y el incremento de energía hace que la temperatura aumente también. O sea, son zonas donde la energía... Imagínate. Son De zonas... la magnitud del movimiento del que estamos hablando, que no es... Bueno, sí, que ya está, que sí, no tengo sí, más sí, nada que sí, decir. ya está. Además, son Fin. zonas dinámicamente muy activas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una zona que tenemos así en el planeta es la zona de Japón. Japón son dos placas que una subduce a la otra y entonces se forman, por eso tienen tantísimos terremotos y de esas magnitudes. Claro, hay que pensar de alguna manera que todo el océano Pacífico, bueno, todo, no todo, pero por hablar en modo genérico, Sí. si visualizamos el océano, la parte de la corteza del océano Pacífico como una placa independiente del resto del planeta, prácticamente todos los límites de esa placa están subduciendo. Están subduciendo. Sí. Por ambos extremos, o sea, por el lado de Japón, por el lado de Nueva Zelanda, subduce frente a todo lo que sería las placas pues de Asia y de Oceanía, y por la costa este, o sea, por la parte este del océano, subduce por todo lo que es la costa oeste de América. Sí. Sí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y por eso hay tanta actividad volcánica y Sí. sísmica, tanto por Japón como por Nueva Zelanda, como por toda la zona de Chile. Sí, es que ese es el tema, que en ¿Qué? zona, bueno, la propia Granada o propia al sur de España, en Andalucía, estamos en unas circunstancias parecidas. No es tan bestia, porque es cierto que las placas del Pacífico son placas con mucha energía, porque son se mueven masas muy grandes de corteza, pero en España también pasa lo mismo. La placa africana se mete debajo de la europea y por eso tenemos terremotos en Granada. Por eso tenemos una sierra en el sur de España, como es una cadena montañosa como es Sierra Nevada, porque la placa africana se va metiendo y al meterse debajo de la europea hace que esta se eleve, la empuja un poco hacia arriba. y Entonces, crea de una- hecho, a día de hoy la Sierra Nevada está activa tectónicamente y está increciendo. O sea, va aumentando su cota año tras año. Centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, no sé la verdad cuánto. Pero Depende. dentro de no sé cuántos millones de años, seguramente Sierra Nevada, si todo sigue igual, Sierra Nevada sería mucho más alta de lo que es a día de hoy. Igual que el Himalaya. Igual que el Himalaya. No sé si el Himalaya está ya activo, yo creo que no. Pero el Himalaya se formó precisamente por el choque de la India, que era una isla, con el continente asiático. Pero Y ahí se digo formó, yo o sea, que tendrá que seguir y me permite conectar con lo siguiente, que es qué es lo que genera que, por ejemplo, lo que estabas comentando de Granada, que la placa africana esté chocando con nosotros. Pues que hay, como hablamos antes, otro tipo de límites que son divergentes, en los que hay dos placas que se están separando. Y en este caso, la principal o la más visual sería toda la dorsal atlántica, que está en mitad del océano Atlántico, que ahí es donde las placas que conforman todo el océano se están separando entre sí. ¿Y qué ocurre? Si antes hablábamos de que dos placas cuando chocan hay una que acaba subduciendo por debajo de otra y por lo tanto fundiéndose y volviendo a formar parte del manto, si dos placas se separan, lo que se está es dejando vía libre para que material del manto Salga. pueda ascender, se enfríe y forme corteza. Corteza, exactamente. Son zonas de creación de corteza. Si Exactamente. las otras son destructivas, pues estas crean. Si tenemos, por lo tanto, si tenemos una imagen mental de lo que es el océano Atlántico y vemos que hay una línea
que atraviesa prácticamente el centro del Sí, sí. océano, Norte-sur, vamos. y va abriendo cada vez más el océano. O sea, el océano Atlántico es un océano en expansión, cada vez será más ancho. Las costas de ambos lados cada vez se alejan más. A su vez, el Pacífico se irá estrechando. Exactamente, el Pacífico, como decíamos antes, se va cerrando y acabará desapareciendo. Pero como se está expandiendo el océano Atlántico, consigo arrastrar al continente africano. Y al arrastrar al continente africano, el continente africano se encuentra con que al otro lado, pues eso, si en un Claro. concierto alguien empuja a alguien, el de delante empuja al que está delante, y eso es una reacción en cadena. Exactamente. Y por eso África acaba subduciendo Claro. por una cuestión de qué es lo que determina que algo pase por debajo o por encima. Son temas de densidades, ¿no? Sí, Sí. es densidad. Al final, Todo. lo que más pesa es más Al difícil final- de levantar. Entonces, al final, lo que cae es lo que está debajo siempre. Exactamente. ¿Por qué? Porque es por Si el propio chocan peso. al final, si se generan, es porque las densidades son muy parecidas y no... si tienen densidades parecidas, lo normal es que se empiece a levantar hasta que ha dicho Alberto que una de las dos diga hasta aquí. Claro, hasta que se rompa la fricción entre las dos y una por narices pues pase debajo de la otra. Porque por narices, como te estoy empujando yo a ti, pues tú tienes que pasar de una forma, o por arriba o por abajo. Entonces lo normal es que el que sea más ligero pase por arriba y el que sea más pesado pase por Qué abajo. ansiedad, ¿verdad? Sí. Mucho. Me da- y además me que da- hay algo que me resulta muy interesante y es que aunque estemos hablando en términos generales, por ejemplo, lo que hablamos de la dorsal atlántica, no se va separando a la misma velocidad a Por través de todos toda sus la... márgenes. Exactamente. Claro, que no es, esto no es un importante, sistema es importante saber... que se puede o sea, producir rotación de placas, que no es exactamente una por debajo de esta. Claro, Establecido perfecto. Yo recuerdo, si no me estoy equivocando, que con África lo que ocurría es que claro, se va desplazando hacia la derecha, hacia el este. Sí. Pero la parte norte de África se encuentra con todo lo que viene siendo Europa y Asia. Sí. Mientras que la parte sur no se encuentra con nada que de alguna manera limite su desplazamiento. Entonces es mayor o más rápido, o sea, ahí se encuentra con menos resistencia en la parte sur y por lo tanto se ve como un desplazamiento mayor conforme pasan los años que el que a lo mejor se pueda ver en el norte. Así que de alguna manera no solo se desplaza hacia la derecha, sino que rota tal que Sudáfrica pues acabará, se va desplazando como si fuese un reloj más hacia el este con respecto al Como norte si de fuesen África. los engranajes, como Ex- si fuera... Sí. No, como, no sé, Sí, o era bueno, así. sí. Sí, es que al final, de hecho, bueno, Y- luego vamos a hablar de supercontinente y tal, también la deriva continental, en cómo vamos a acabar, pero por ejemplo España ahora mismo se está girando, o sea, se va, obviamente el Mediterráneo en este caso quedará cerrado dentro de miles algún millón de años seguramente. El Mediterráneo se cerrará. Me hace mucha gracia porque siempre que das datos de tiempo es miles de millones Es o que miles de iba a años. decir miles, claro, te iba a decir. Siempre haces lo... perdona, es que me hace Porque gracia. pienso miles y iba a decir millones, pero he pensado, no, millones no, porque son muchos, serán unos 2, 3 millones como mucho. No lo En sabemos. geología es Va a poco, pasar. ¿vale? Pero el caso es que va a pasar, el Mediterráneo se acabará lo que pasa ahora con el Mar Muerto. Que se está Que cerrando. se cierra, no tiene aporte de nada y se secará. Entonces, el norte de África con el sur de Europa se va allí pegando. Pero es que a su vez, pues la zona de la península ibérica se irá girando, digamos, ascendiendo de altitud, mejor dicho. Altitud, no, latitud. De Sí. latitud, sí, perdón, de latitud. Y acabará pues más o menos donde hoy día está, por ejemplo, Gran Bretaña. Qué puta mierda. Mm. A ver, no es Vamos por a nada, pero perder. qué frío. Aprovechar. No, qué fresquito. Qué, Hay- qué hay que húmedo. aprovechar. Mira, un poquito, dentro de, a lo mejor no 1 millón de años, pero miles de años, pues España está en ese puntito perfecto entre frío y calor. Y entonces, pues. ¿Tú no crees? habrá Es que yo el frío lo llevo mal. Se ha quedado claro en este programa. Pero que el tema es eso, que es una dinámica que cambia mucho, porque cambia a nivel local. Estamos hablando de forma muy general, pero a nivel local, o sea, a nivel regional de Europa, es que cambia mucho. Porque no es lo mismo lo que estamos aguantando, o sea, lo que tenemos aquí en el sur de Europa, en la península, que lo que pasa en Italia. No. O lo que pasa en la zona de Turquía.
es muy distinto, ¿vale? Y si nos vamos ya a la parte de Japón y tal, es que no tiene nada que ver. Pero el caso es que es una dinámica compleja. Bueno, otro ejemplo es la del rift africano, ¿no? Sí. Bueno, claro, el riff... Bueno, que eso es que estamos hablando de dorsales oceánicas, pero un riff y una dorsal es lo mismo, pero el Sí, riff bueno, he dicho el riff, pero es porque continental. el riff además es un precursor de la dorsal. Sí. O sea, normalmente cuando se ocurre un riff, que es un proceso de erosión... Que yo quería dejar claro que son lo mismo. Sí. Pues- Que son nombres... Tanto un rift como una dorsal es un límite divergente. Exactamente, Claro. Entonces- exactamente. Pero el riff es en la superficie terrestre, o sea, en la corteza, y la dorsal está Y debajo de también agua. porque la dorsal, digamos que ya está hecha. O sea, ya se ha convertido en un borde totalmente divergente. El riff está en proceso. Claro, el océano Atlántico no existía en su momento No. y Claro. tuvo que surgir un rift en mitad de un continente del que ahora hablaremos, Sí. que fue separándose, se fue llenando de agua porque había huecos para que se llenara Ujú, y al final ese rift se quedó sumergido y por lo tanto cambia ya la categoría de dorsal. exactamente. Sí. O Y sea, claro- siempre que hay un límite divergente, siempre que hay, se tiende a crear la creación de un nuevo océano es inminente. Claro, lo que pasa es que como todo es cíclico en la Tierra, a veces es raro decir En la primero. historia. Sí, es que, es que es raro a veces decir lo primero es esto. Porque igual que cuando hablamos del ciclo de las rocas, no había algo que fuese primero, Claro. sino que depende. Al final Pon un un punto de ciclo. referencia y en ese punto de referencia sí puedes hablar de que algo ocurre antes que otra cosa, pero seguramente lo segundo ocurrió antes de lo primero en un tiempo previo. Claro. Esto es lo del huevo y la gallina, ¿no? Me recordaba a Rajoy. Pero yo creo que lo he dicho bien. El Sí. huevo y la gallina. ¿Quién va antes? Pues eso es. El tema es que en un futuro, si a no ser que se vean afectados, lo natural sería que el cuerno de África se generara ahí una dorsal totalmente activa en la cual separe el cuerno de África de África. Y se empieza a crear, se convierte en un borde divergente y se Y crea otro corteza. océano. Claro, Que se llamará OH3- seguramente. Menos mal que no voy a estar de verdad, que estoy tan en Porque ya se desacuerdo me con acaban los estas nombres. cosas. Menos mal que no lo voy a ver. Se me acaban los Y que nombres. no me va a preguntar nadie qué me parece. Aunque este tampoco me preguntaría. Y un ejemplo, por ejemplo... ejemplo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué te pasa? Pues que he dicho Hace dos cuti. veces ejemplo por ejemplo, Ah, bueno. que me he expresado mal. De límite del otro. Convergente. No. Que Divergente. rozan. Que razan. Que rozan, que Que rozan. sí. Carroza. Transversal, dices. Sí, Transformante, eso, perdón. sí. Joder. Es que tengo aquí puesto transformista y no es. Yo es que Eso- pienso en transformante y pienso en la falla de San Andrés. Sí, Vale. sí. Pero no sé si es un ejemplo... Es un ejemplo, grande. yo creo, y yo creo que incluso ayuda a recalcar otra vez que no es todo uniforme. Que Claro. antes hablábamos de todo ese océano Pacífico que está desapareciendo, pero la falla de San Andrés está en el límite entre el océano Pacífico y Estados Unidos y no es una zona de subducción, sino que ahí se está deslizando una Sí. con En una respecto a dirección y la otra en otra, Exacto. pero no se separan ni se destruyen. Es como... Pues como las cintas de mecánicas del aeropuerto. Sí, efectivamente, claro. Entonces como que se va moviendo una respecto a la otra, pero En direcciones no... contrarias. No, ni se No se separan y no se separan pegan. ni se destruyen. Que volvemos a lo mismo, a lo mejor a pequeña escala en una zona dentro de esa falla si ocurre una zona en la que a lo mejor se esté separando un poco y otra en la que sí, porque al final todo depende de la escala a la que lo veamos. Uy, Uy. que tiro la cerveza Uf, encima del es la ordenador segunda, ¿eh? y nos quedamos Es en la el capítulo segunda. 4. Y sin tres también, Es la seguramente. segunda. Es Trae esa verdad. cerveza, anda, que no te está sentando bien. Sí, me está sentando bien. Que sí, la falla Vale. de San Andrés es que es la más visual. Además, Sí, tiene una es que, macro a ver- escala que es súper perfecta para comprender, ayuda muchísimo. Y es transformante. Claro, el tema es eso, que no sé si se puede considerar un límite de plagas, creo que no, pero es No un sé. ejemplo. Bueno, la Es verdad simplemente que- falla, no movimiento. es límite de placa. Ya, mira, te digo una cosa, voy a buscar un ejemplo. Bueno, mientras Podría esta hablar, gente teclea y busca cosas, yo no sé cómo rellenar este hueco porque la verdad es que me siento completamente No. abandonado por mis Sí, dos mira, mira. compañeros. Sí, sí que lo es. Sí, sí, es un Sí que lo es, ejemplo. es un Vale. límite. Ujú. Sí que lo es. límite. Si es que soy la hostia. Geografía. Que Qué no listo soy geología. yo. Qué listo soy yo. Qué-
seguro que me suben los haters con este tipo de cosas. ¿Cuántas placas hay? Una pila. Pues no lo he mirado, la verdad. No, Mira, sí. Porque hay Sí, nuevas a ver, todavía, ¿no? Yo Ahora cuando hay hago nuevas. A mí la preguntas de no es Zelandia para iros esa. a buscar el fallo, que esto no es un examen. Ah, yo no me sé el número. Pero 10 más, ¿no? Ah, mira, yo estoy Me contando. quiere 1, sonar 2, 8. 3, 4, ¿En 5, serio? Y está- 6, pero está- 14. Mira, pues, 10 más. 14 mayores y 43 menores. O secundarias. O sea, las grandes, las tochas, Vamos a quedarnos Son con 14. las tochas, que luego se nos olvidan los datos. a todos. efectivamente, son 14. Y yo diría una 15 porque no suelen contar últimamente. La de Alborán es una de las tochas, ¿no? La de Zelandia esta, La que ha salido nueva. La nueva, claro, que eso ya me permite un poco preguntaros por el tema de continentes. ¿De qué define, o sea, a nivel geográfico, un continente es un territorio extenso de tierra Mm, y tal, pero a nivel geológico se Ah. ve un poco definido por las placas o no Claro. tiene por qué? No, no tiene por qué. No De tiene por hecho, qué, pero- si tú te fijas, por ejemplo, la placa... Uy, se me ha apagado esto. Eso, La placa norteamericana... Uy. pero, vamos a ver, ¿con quién te estás peleando, Joana? Con Consigo todo, con misma. todo. No Está solo hablando muy abarca lejos. Norteamérica, también entra dentro Groenlandia de ella y parte de Asia entra dentro de la placa norteamericana. Mm. Es decir, sí. sí, están ahí. De hecho, es bastante gorda, por Sí, lo que estoy sí. viendo. Un continente, lo que entendemos como continente, es parte de la corteza que es a la superficie que no está, y que está rodeada de agua, Ujú. ¿vale? Pero no implica que el continente esté delimitado perfectamente debajo de él haya una placa, Ujú. sino que las placas, bueno, por lo que acabo de decir, Sí, sí, que va- la, que la va placa por- norteamericana Pero no es solo son independientes. Norteamérica, sino también parte de Asia Pero y Groenlandia entera. ¿no crees que continente es como un término? No sé por qué he hecho este gesto. No sé. No lo sé. Me Para ha los que- recordado a Valle, o sea- a Valle cuando dijo se Ah. podía se puede acampar aquí, ¿vale? Y dijo, ¿Eso y hizo? ese gesto, eso Yo hizo. no estaba. Ya, pero la gente no sabe de qué coño estáis hablando. Vale. Sí, sí, bueno, da igual. Alberto ha dibujado con sus Perdón. dedos un cuadrado. Sí, no sé por qué. El tema, Con el su tema dedo y es medio. que estaba pensando que a lo mejor el término continente es más político o geográfico que desde luego geológico, desde luego, porque claro, Claro, por eso. es que ahí es donde está el tema, entonces yo no mezclaría Continente es términos. parte de una placa, de una corteza, Es que que es a la superficie. A ver, Pero esa, pero a ver, esa no, definición pero... me ha gustado. A ver. Porque Claro, se ve muy clara. pero que no tiene por qué ser, que no es de una placa. Sí, sí, sí. Que lo he sí, dicho sí. mal. Sí, por eso. Mm. No, yo te he entendido antes. Ah, sí. Porque antes has Pero dicho quiero decir, que un dentro continente de simplemente es un parte de la continente corteza puede que está rodeada estar de mar. encima de dos placas. Sí, sí. Sí, pues. Sí, Vale. de hecho Parte de la corteza que es a la superficie. Pero no está encima, es la propia placa. Sí, sí. Sí. Eso, sí. Pero eso es, que no, Vale. que no de repente aquí se acaba la placa y aquí se acaba el continente. No, el continente puede ser aquí y está por encima de otra placa. Y había algo, es que claro, yo Mira, ahora mismo ¿sabéis? estoy... Lo que sí me gustaría decir, por ejemplo, un ejemplo de Voy a dorsal confirmar lo que he dicho porque no el- estoy segura. en Islandia. Sí, mira. Islandia o sea, tiene la dorsal a nivel, a cota por encima del nivel del mar. Rift. O sea, no porque, es que Islandia no es un rift. No sé, Islandia pero- se ha formado por acumulación de material, pero no es que antes fuera Ah, claro. parte, sino que se ha formado después de que se formara Es la el dorsal. monte Olimpo del... Sí, de- efectivamente, sí, sí. Pues, Del océano Atlántico. Del océano Atlántico. Vale, y a vale. nivel, ya te digo, si tú pones... Bueno, eso es para matizarlo, para que a la gente le quede claro. Islandia está en mitad del océano Atlántico y está justo por encima de la dorsal atlántica. Tiene dos placas, o sea, está entre dos placas. La propia isla... Islandia en sí es uno de los destinos idílicos de cualquier persona amante de la geología porque es un lugar donde puede observar in situ una dorsal que suele estar submarina, Claro, pero ahí la sumergida. puede ver, Mm. pues eso, Claro, claro. paseando con un heladito en la mano. Sí, sí. Un heladito y... O un café caliente, no sé por qué. Chocolate. ¿Dónde quedó el chocolate? Chocolate. Caliente. Ujú. Y claro, o sea, es lo que tú has dicho. Uy, perdón. Es lo que tú has dicho. No se considera rift porque es posterior al dorsal. océano. O sea, Mm. como hemos dicho antes, en la dorsal no cesa el que esté saliendo material y generándose nueva corteza. ¿Ese perro se está oyendo? Pues a lo mejor, si estáis Seguramente. escuchando un perro, pues es La que mi calle. barrio ha decidido
pues... Es que es la hora de, es la hora de sacar Simplemente. el perro. Es la hora de sacar el perro. Pero sí, Por lo- es eso que... que al final ese material que está saliendo en el fondo marino, pues hay zonas en las que se pueden estar acumulando más o menos, e Islandia, como una isla, pues se ha ido acumulando hasta poder sobresalir el nivel del mar y claro, es eso. Claro, y se ha acumulado y se ha formado esa isla, Sí, básicamente. ¿Por qué? Porque el aporte, por lo que sea, seguramente porque la tensión es más débil y por ahí ha podido salir más fácilmente Ujú. el material, pues se ha acumulado ahí y se ha formado esa isla que a día de hoy es tectónicamente más que activa, vamos. Porque, de hecho, Es hace unos interesante. años, ¿acordáis? Hace unos años, ¿no? El vulcanismo que hubo allí, Sí. que, vamos, ha afectado a toda Europa con los vuelos y tal, que no podían volar. Yo me acuerdo de eso. Lo que me lleva otra vez al nombre de las cosas. Ujú. Con el tema de los nombres de los volcanes en Islandia, ¿no preferirías los códigos de la Sí, ciencia eh. moderna? Puede ser. Ahora entiendes por qué la gente Puede dice, ser. mira, antes que cualquier persona de idioma extraño. Que te pongas creativo. A ver, yo con que llegue alguien que me diga, esto se pronuncia así. Y yo ya lo practico en mi casa. Y a lo mejor Vale, hasta me gusta. búscate el volcán ese de E Islandia inténtalo y dilo. Y me dices cómo sí, era. te vamos a dar unos minutillos para que lo pienses bien Sí. y nos lo dices, si tienes narices. Y luego le pongo mi nombre yo. Y luego Sí. le pones El nombre que yo le hubiera puesto. J257. Claro, la configuración que hay a día de hoy de las placas no siempre fue así. Porque como No. estamos hablando, está en constante movimiento. Y si, como decimos, llegara un punto en el que el océano Pacífico desaparecerá y por lo tanto la costa oeste de Estados Unidos, o sea, de América en general, va prácticamente a unirse con lo que viene siendo la costa este de Asia y con Oceanía, Ujú. ¿qué había antes? Bueno, porque tectónicamente hablando, en la historia de la Tierra, lo que tenemos a día de hoy... ¿Ya? ¿Estás Sí, preparado? lo tengo, Venga. pero no quiero interrumpir. Venga. No, Didi, sí, ahora sigo. Vale, lo voy a leer, ¿vale? Venga. Fagradalsfjall o Fagradalsfjall o Fagradalsfjall. ¿Ves por qué no podemos dejar a los islandeses que pongan los nombres a las acabas de cosas? abrir un portal a otro mundo. A ver, pero yo creo que... Si dices eso 3 veces, no quiero saber lo que se aparece. Uy, calla. Uy, qué susto. Qué susto que estas cosas... Bueno, pues a lo mejor se abre un volcán aquí. El Fagradalsfjall. Vale, lo Ya que se me estabas dio. hablando. Bueno, que lo que quería decir es que a día de hoy, o sea, lo que tenemos, la disposición tectónica que tenemos hoy es una anomalía. O sea, ¿Ah, sí? sí. De hecho, en la historia de la Tierra jamás ha habido un continente bueno, no hemos tenido continentes en los casquetes polares. Solo. O sea, me refiero a Antártida, que está al sur, en casquete ¿sabes? Ujú. Me he expresado fatal. O sea, he entendido que jamás Jamás ya hemos te voy a tenido- preguntar cómo lo sabes, no ha habido ningún continente que, entrando en la definición que decía Jonah antes, de corteza No hemos rodeada tenido de océano, continentes en los dos hemisferios. siempre habían estado ahí en medio. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido... en la historia de la Tierra hemos tenido lo que se llaman supercontinentes, que era básicamente todos los continentes que tenemos ahora, pero unidos. O sea, unidos. No hemos hablado de eso, creo. No, Pues, lo que vamos a hablar ahí ahora. vamos Vale. a hablarlo. Entonces, ahora los continentes estamos en un momento en la historia de la Tierra, en ese momento de la historia de los planetas, en los que sus componentes se enfadan y se separan, pero volverán a unirse. Volverán a unirse en un supercontinente que se irá moviendo pues en hemisferio norte, hemisferio sur. Pero no es lo normal. O sea, lo que tenemos a día de hoy no es una anomalía. Se ha dado por primera vez en la historia de la Tierra. Hablamos de De continentes. diversos continentes separados, o sea, a lo largo de toda la superficie del planeta. ¿Vale? Es que, ¿qué ocurre ahora? A no ver, sé. que yo estoy entrando en embolia. Creo que lo estoy entendiendo. Que- Me acabo de enterar de esto. Sí, eso es así. O sea, nunca en la historia de la Tierra eso. No habíamos tenido continentes en los polos. Por el eso, norte o sea, y el sur. Ah, Continente. eso es. Hablamos de los polos. Que me Sí, estaba yo ya yendo pero a... igualmente, o sea, eso es una anomalía, ¿vale? Que es la primera vez que se da. A ver, Pero vamos a a recapitular. Anomalía de los polos es que no había continentes como corteza...
Se le Pues con tu definición de antes, digo yo, corteza Es que no me acuerdo de rodeada lo que de he dicho. océano. Corteza rodeada de océano. Vale. Pues no existía en los polos. Pero O más... sea, sí podía haber un supercontinente más situado al polo sur, de hecho, como podía ser Pangea. Uy, lo que ha dicho. Eso es así. Eso no estoy Vale, diciendo... ¿y cuál es la otra anomalía? La anomalía es que Eres tú. tenemos tanto... Es que tenemos un montón de continentes, o sea, por todo el globo terráqueo. Que eso es raro. Vale. Vale, ya tengo la imagen mental de lo que has querido decir. O sea, Explícamelo. a ver, Traduce. a lo largo de la historia, los continentes, o los supercontinentes, digamos que teníamos una gran masa rocosa, que era el supercontinente, formado pues por los cachos de lo que podemos llamar ahora continentes aislados, pues estaban todos unidos y eso era un supercontinente. Y se ha separado, pero no se ha separado en tanto como tenemos ahora, distribuidos por todo el globo terráqueo, ¿es lo que tú quieras decir? Sí. Vale. ¿Y eso cómo se sabe? Eso se sabe por la datación de... Por los A ver, estudios un poco gracias- lo que, de la correlación. Claro, gracias a las dataciones de los materiales que hay, se puede saber más o menos cuándo nace un continente, cuándo nace más bien la corteza Vale. y tal. Entonces, de esa forma se han creado unos mapas que por eso se sabe que a día de hoy se sabe que ha habido varios supercontinentes, que de hecho no sé cuántos eran, 5 o 6 por lo menos, ¿no? Claro, esto es Que tenemos ahí. visualmente es muy bonito porque se ve una gran masa, todos los continentes que había se juntan en uno y luego se vuelven a separar. Esto es un evento que se ha ido produciendo en la historia de la Tierra muchas veces. Pero Alberto lo que se refiere es que aunque se separaran, no ocupaban Sí. ni tanta superficie del globo, ni eran como... Bueno, nada, ya está, que no Lo ocupaban concreto, tanta... o sea, Ahora lo más mismo- importante de esto no es tanto la disposición de los continentes, que también es algo curioso, sino más bien lo de los casquetes. O sea, lo de tener Vale, casquetes que no polares. había llegado- Nunca habíamos tenido casquetes polares en la historia de la Tierra. Casquetes O sea, polares, sí. ¿no? O sea, A habíamos ver. tenido enfriamiento, habíamos tenido tal, pero no continentes que estuvieran en los casquetes, o sea, en el polo norte, en el polo sur, Solo formando había agua. casquetes. Solo había agua. Había Eso agua. es lo que estamos hablando. O había agua, Hablamos de tierra. o había agua, o había Agua supercontinentes. sólida. Sí, pero es Algo que fría, los sí. casquetes polares son continentes congelados, Vale, sí. como es la Antártida, ¿vale? Por si acaso alguien no lo sabe, que yo tenía mis dudas cuando era pequeño, la Antártida es un continente, o sea, Pero el Ártico. Claro, eso En no. parte pero tiene no. Groenlandia. Pero en parte no. Pero no es criosfera, o sea, es hielo por pero ahí. si tiene Groenlandia, al tener Groenlandia tiene el hielo. A día de hoy. Si no tuviera Groenlandia, si ahí Pero no hubiera... la palabra casquete polar implica corteza continental debajo. Claro, porque si no, no se forma hielo. No puede haber A un no iceberg ser por ahí que enorme. a no ser que sea A ver, un iceberg enorme. lo que se llama una bola de No de tiene nieve. corteza debajo Claro, que continental. es- Hielo flotando. Ya, pero el iceberg, o sea, el hielo se forma porque se queda... Porque tiene material Porque hace debajo. frío. A ver, ¿cuál es la que solo es hielo? Ártico. ¿Y que te estás Gracias. preguntando eso? No, es que ya tengo un lío muy grande. Entonces, Pero parte del Ártico tiene a Groenlandia por ahí. vale. Pero eso es debido al clima. Y Sí. el clima lo determinan los continentes también. O sea, dónde se Muchas sitúan los cosas climas. determinan el Sí, clima. pero el hecho de... por ejemplo, cuando hablamos de Pangea, que es el último supercontinente que ha habido, ¿vale? Estamos hablando de unos 200 millones de años, la época de los dinosaurios. En ese supercontinente, ahí no existían casquetes polares ni había hielo. Prácticamente era todo un clima muy tropical. ¿Vale? Era una gran masa, pero como era una gran masa, no había hielo. Pero en el polo, en los polos. No había hielo. Porque las corrientes de aire hacían que... Claro, es que en parte tiene sentido. O sea, Sí, 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 sí. las corrientes. Sí, vale. O sea, es que eso en otro yo daba por día. hecho que Sí, sí, había esto Es cuando que hablemos esto ahora de- mismo, claro, es que para la cuando- gente que nos esté escuchando que no entienda de esto se estará volviendo loco Sí. o loca, porque es que no se entiende, obviamente. Sí, sí, no, Cuando yo- profundicemos en otro programa, pues de todo cómo funciona El clima, cómo funciona Exactamente. el clima. Es que ya podremos a lo mejor profundizar un poco ahí. Vamos a quedarnos simplemente Vale. con que antes de la distribución de los continentes actuales, nunca ha habido una distribución como la de ahora, ¿vale? Eso es Y que cierto. previamente por lo tanto, hablábamos de supercontinentes. sí, efectivamente.
que la palabra supercontinente, simplemente por ponerle el prefijo de super, de que eran como continentes más grandes. Serían como muchos continentes de ahora, pero juntos. Vale, O sea, por el, eso, por el ejemplo, más importante, el más importante no sé decirte, pero Pangea, por ejemplo, es muy importante a nivel, bueno, porque Bueno, fue, vale, y fue el el que- primero a nivel científico, por recomponiendo las piezas nos ha dado la información de que había Ujú. un supercontinente. Pero había otro, ¿Y otro. A ver, que la importancia, digamos que Pangea nos dio lugar a estudiar los anteriores. Claro, Primero o sea, se descubre como fue el Pangea, último, luego Pangea ya, es el pues, último. pues ya está. Ya está. Fin. Al final Y es por eso. eso es un nombre que todos hemos escuchado, o Efectivamente. mucha gente ha escuchado, más que, por ejemplo, Columbia. Bueno, Columbia sí, porque sale en las Columbia, pelis, sí. ¿no? No hay una... O Rodinia. Rodinia la gente hombre, es que no conoce Rodinia. Colombia pero- es ciudades y universidades y... Claro. Ya, ¿cómo se llaman otros? Rodinia, por ejemplo, es otro. Kenorland. La Atlántica. Se llama otro también. Son ya cada vez más antiguos. Pero Nena, vale. son supercontinentes. Y entonces, los otros- Supercontinentes no quiere decir Y que no Eura- hubiera trozos de tierra, rollo isla, como puede ser Madagascar, que es una isla Vale, gigante. son por ahí. continentes, pero más grandes que los que tenemos Claro, ahora. efectivamente. O sea, son como lo que hoy serían varios continentes, en ese momento era uno. Claro. ¿Vale? Vale. O sea, Sí, sí, sí. te lo digo, ¿eh? Vale, pero... ¿Y Botswana de qué me suena a mí? Gondwana. Bueno, Botswana. yo pensaba, Botswana. O eso no tiene nada que ver. ¿Por qué te sonará? yo Botswana? pensaba que era otro continente, A ver otro si va a ser un supercontinente, país y pero estamos aquí liando la parda. ya tengo mis dudas. Es el presidente de... A ver si hay un país que se llame Senegal. Botswana o algo así. No, quiero ¿Esa decir no es la de cuando... Marvel? No, Uy. eso es Qué Wakanda. broma, qué broma. Pero que también tiene nombre de supercontinente. Es que, claro, en fin, si tú lo... O sea, se considera... No es Botswana, es Gondwana. Yo Eso ya es, no digo, sé de qué Botswana. estoy hablando. Por eso yo no Gondwana. soy geólogo. Sí, Gondwana. es por eso. Claro, lo que pasa es que luego en otros sitios... ¡Wow! No, ¿Un ataque? pero no era un ataque. coño, Ah, pero- no, Botswana es un país. Vale, sí, lo he dicho. Si es que yo... Pero a mí me suena... A ver si va a ser un país. Tío, hemos quedado fatal con esto, ¿eh? Bueno, Eso perdonadme, habitantes de la República de Botswana. Es africano. Pues eso. ¿Es africano, sí o no? Sí, es africano. Del sur Botswana. de África. Jolín. Sur de África. Y se ve que el 70% de su superficie está cubierta por el desierto del Kalahari. Ay, coño, pero esto es famosísimo. Es famosísimo el desierto. Bueno, a ver, Botswana. Y Botswana sí, también, ya, ¿no? por eso me sonaba. Pero que hemos entrado en embolia. Oye, Yo que ya- su escudo mola que te cagas, eh. A ver, Me recuerda mucho al de Canarias. descríbelo. Pues mira, hay como una tabla de surf. Bueno, voy a corregir, no una tabla, es un escudo. Un escudo que tiene como 3 soles en la parte de arriba y en la parte de abajo un animal bovino Ujú. con 2 cornamentas importantes. Pero es que lo más molón es que a ambos lados del escudo hay 2 cebras. Vaya. 2 cebras sosteniendo el escudo. Me recuerda mucho el de Canarias porque en el de Canarias hay 2 presas canarios sosteniendo el escudo con 7 volcanes, las 7 islas. Pero mola mucho, ¿eh? Jolín, es que de verdad que yo tengo un 0 en geografía. Pero un cero merecido. Y lo siento. Es que se me da fatal. Se me da fatal. Porque no, Setsuana entiendo que es un idioma. Vale, lengua es que aquí, mientras tú estás buscando lo de Gondwana y ahora nos lo explicas, Alberto, pones República de Botswana, en inglés, Republic of Botswana y tal, pero en Setsuana, que es una lengua bantú hablada principalmente por los Tswana, que son llamados... Joder, macho, esto... Bueno, un idioma, una lengua por ahí de allí del sur de África. La República de Botswana se llama Lefase la Botswana. Vale. Esta información me está costando tanto A mí digerirla. Bueno, O sea, me está- ya sé que por A lo mí visto también. Gondwana fue un supercontinente que al colisionar con otro formaron Pangea. Eso Gondwana. Gondwana. Sí. Vale. Fue Gondwana. previo a Pangea. A Pangea, sí. Y Pangea cuando empezó a dividirse, Sí.
Ya pues empezaron a... Pero no era África, América No, y sí, Asia. sí, se empezó a considerar así. Sí, No. Ya poca porque vari- o empieza a dividirse y se bifurcan ya los continentes y ya. Jo, pues yo estoy mezclando entonces conceptos, porque yo juraría que Mm. aprendí alguna palabra de algo intermedio entre Pangea y lo que ahora tenemos. Botsuana. No. Ahora me va a costar olvidar ese país No, a mí también. y su escudo menos. Que ahora están todos nuestros compañeros de geología. Ah. Sí, aquí la gente es muy lista cuando está en su casa tranquilamente. Ebria. Pero... Ebrio es cuando no estaba... Pues, pues tú arréglalo. No, ¿sabes lo que pasa? Me pasa lo mismo con esas palabras, que es como... A mí como las dos me suenan... Es decir, ebrio y sobrio. Sobrio. Es como izquierda y derecha. Hombre, sobrio es serio. estoy y liando si muchísimo es serio, hoy. o sea, algo sobrio es serio. Y si es serio, no está borracho. Sobrio. Entonces yo he dicho ebrio, que es al revés. Claro. Joder. Y después está estar en un estado de embriaguez. Tío, luego escucho yo esto en mi casa, y me doy una vergüenza Ya, pues no te escuches. también. Pero si no me escucho yo, ¿quién me va a escuchar? Nosotros que estamos aquí. ¿Algo que añadir? No, ¿No? pasamos a lo Vale. siguiente. Sí, yo ya lo veo. Lo siguiente... ¿Qué elemento no sé? que ahora Hay cuando- algunas regiones que permanecen totalmente Inalterables, exentas de alteración ninguna. Y esas... ¿Se ¿Se llaman? llaman? ¿Cómo se llaman? Ay, estoy nerviosa, lo ¿Alguien lo vamos a sabe? decir. Y tío, ¿lo digo yo? Venga, dilo. Botswana. Cratón, se dice cratón. Ay, Alberto, Te lo uy, quité. lo quería decir Demasiado yo. lenta. Cratón. Cratón. Por eso somos el último. Vale. Cratón. Cratón, la definición se le voy a dar yo. Sí, sí. Vale, si quieres. Se conoce cratón como parte de la corteza más antigua que existe en la Tierra. Sí. Antigua porque, por lo que me estamos diciendo, porque como no ha Antigua. sufrido alteración, Estamos yéndonos a... bueno... hace miles de millones o millones de años. No, miles de millones de años. Miles de millones de años. O sea, estamos hablando de... bueno, voy a decir... precámbricas, pero vamos, estamos hablando de antes de 3.600 millones de años. Bueno, vosotros estáis... Es que tendríamos que haber brindado o algo. Que Sí. estamos diciendo lo que es un cratón. Ole, Es verdad. brindis. Venga, brindis, Bien. chavales. Ya Bien. está, ya lo sabéis todo Uy. y todo. Apoyamos. Ese ASMR Está vacío. sobra. Vale. Pues... Pues, entonces sí. son muy importantes porque nos dan una historia... Sí, una información o sea, de cómo... de hace Pero mucho tiempo. Mucho tiempo. Dan información... A ver, Información da, porque todo da información. Pero claro, al no haber sido alterado, como que irónicamente ha sufrido muchas alteraciones externas. Sí, a sí, nivel sí, de sí. erosión y a nivel de... claro. Pero nos siguen dando mucha información. porque Vale, al ¿cuántos datar- cratones hay? Uf, una pila. Maldito Iván. De hecho, Y mis el nombre preguntas. surge de que un día estábamos... De hecho, estábamos tú y yo, ¿no, Iván? Sí, es que Estamos bueno, hablando- antes de decir eso, yo cuando hago preguntas no os creáis que es que hay un guión. O sea, hay un esquema general, pero no hay un guión de las cosas que yo voy a preguntar o no. Y claro, yo a los pobres, Alberto y Joana, les pongo un aprieto cada 2x3 haciéndoles preguntas que no vienen a cuento y que no saben la respuesta. Pero ahí está la gracia. Hay mucho. Bueno, yo me acuerdo que esa pregunta nos la hicimos el día que estábamos planificando esto un poco de cerveza. Dije, pues sí, podríamos hacer un podcast. ¿Y cómo se llamaría? Tal, no sé qué. Y dije, oye, ¿y Cratón? ¿Eso lo Y- dijiste tú? Yo me acuerdo que lo estuvimos hablando Pero y te ¿lo dije... ¿sugeriste y- tú? Es que no me acuerdo. Pues no sé Tampoco si me voy a poner fuiste yo tú aquí o en modo... no sé si fuiste tú o yo. Yo me acuerdo que estuve pensando y estuve mirando en un diccionario de geología términos diciendo, Nombres. bueno, a ver, tal. Y vimos Cratón y dije... Debris flows. Y el caso... ya aprenderéis que eso también. El caso es que me acuerdo que dijimos, oye, si ponemos un número, rollo, el 10º Cratón suena guay. Oye, pues mira, no suena mal, no sé qué. Pero claro, ¿pero cuántos cratones hay? Y nos pusimos a mirar
Y había una pila. Sí, O dependiendo sea, de dónde mirase. una pila, estoy hablando no sé si unos 30 o Sí, algo que igual así. que ocurre con las placas, O que hay unas más veintitantos. principales, otras no tan principales, igual que los satélites, igual que todo. Aquí en la geología habrá muchas cosas, pero precisión la justa. Bueno, Claro, entonces, Hay unos márgenes ahí reconocido o donde... descubierto, pues Y- sí. Y nos quedamos como el último cratón. Entonces sí, dijimos, por- oye, pues decimos por el no último. llamarnos el 31avo... ¿no? Efectivamente. No, abono. El 31º. Ahí. Ay, perdón. Bueno, tampoco. No. 31... ¿Cómo? Esto es lo que hacen ¿Vigésimo? esto es lo que hacen en Geocastaway siempre. Este es el 31º. Joder. No, pero es que sabes Joder. que en el Geocastaway hay siempre cuando entran dicen uno, sí, estamos en el 30 no sé cuánto, no sé qué, y llega el otro y acaba, no sé si es abo, ¿sabes? Igual Sí, lo que sí, acaba sí, lo que sí, acaba sí, de lo que hacer acabo de hacer. es plagio. Bueno, pues nos un van a saludo. demandar. No, es un castellano que no uso. Es que- No, pero que media España dice eso mal. Mm. Pero eso, que había un montón. Entonces dijimos, oye, pues el último. Total, somos el último. Y por eso salió El último bastión. Cratón. Que además... Pero no hay un la gente me último dice- cratón. la Yo gente- quiero aclarar eso, no hay un último. Nosotros es que somos así de guay, pero Claro, es verdad. no hay un... Somos únicos. ¡Ay, se ha formado otro! No. Pero habrá un último, ¿no? Hombre, habrá un último de que se pueda descubrir, que diga, oye, pues sí, este es el último. Ah, bueno. Pero bueno, ¿y si Y no luego estaba estamos descubierto y es más viejo que los otros? Pues el último Pues que se ha tenemos un descubierto. problema aquí. Claro, pero tú ahí ya defines dos categorías. Claro. Último descubierto o último Vale. formado. Ahí Vale. está, ahí está el tema. ¿Y entonces quiénes somos? ¿Tienen nombre los cratones? Sí. Sí, tiene También, nombre. pero nombre Sí, sí, feo. Sí, Pues porque seguro. de hecho el cratón más antiguo era la... ¿Lo vimos? No, lo vimos el otro día. Sí, ¿yo estaba? Yo lo vi el otro día. Ah, vale. No me acuerdo por qué, pero lo miré. Yo no Lo me acuerdo. vimos. El Era Gollum. la... El plural la falsa, majestático. La falsa... ¿Cómo se llamaba? Sí, lo miré para el programa anterior. Creo que lo dije en el programa anterior. La falsa no sé qué de Canadá. Bueno. Se me ha ido. Pero bueno, Ok. lo buscaré y... La falsa chinchilla. Pero sí, por eso nos llamamos así y por eso así somos. Sí, mucha gente preguntando, ay, ¿qué significa cratón? Claro. Es Pues como, escucha el chico, programa 4 y ya puedes dejar de escucharnos porque ya No, eso es lo único interés que ahora empieza lo queremos. interesante. Ya se acabó el misterio, Sí. ya no tenemos nada Sí. que aportar. Esto es lo único que aferraba a los oyentes. Claro. Saber qué significaba cratón. A mí me gusta porque me dice alguno, hay un libro de eso, ¿no? Digo, sí, pero ese es el último Catón. Que es un pedazo de libro, por cierto, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y que tampoco nos... Y con la geología. no usamos el título de esa novela como... No, que va. O sea, Eso fue, ha sido de hecho fue... Las coincidencias de... Ahí sí fue la gallina después del huevo. A ver, a mí me miran, yo soy súper poco creativa para poner un nombre, o sea que esto no es idea mía, ni de coña. Fue tuya. Bueno, Iván. espérate, di el otro que tenías pensado. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Alitas Alitas de pollo. Y alitas de pollo. Muy mal llevado eso. Eso está Hubiera sido súper- un nombre muy poco en Eso- serio. Alita, pero vaya a decir por qué alita de pollo, porque Dilo para más tú. de uno, alita por el mineral, o sea, alita con H es un mineral de la sal. La sal común. Sal común es alita. Mm. Entonces dijeron, ay, pues alitas de pollo. Mm. Pero, uf, ¿Sabes cómo se llama eso? ¿el qué? La alita Lluvia de de... ideas. Pero que la tuviste Sí, pero- tú solo. Bueno, y que la tuviste y estuviste muy... con mucha... Porque el humor hay que llevarlo por bandera. Al final nos quedamos con el último Bienvenidos gato. alitas de pollo. No tiene la misma potencia. a ver, es que yo creo que más de uno se pensaría que esto Diría, esto es un esto programa de... cocina, Sí. ¿no? Sí. O pues mira, podríamos meter recetillas dentro de cada programa. Ay, sí, cuenta conmigo. Pues mira, aquí queda resuelto el misterio. De todas maneras, esto no quiere decir que estemos... O sea, ya el programa obviamente está acabando porque la gente está diciendo yo ya he llegado a mi destino hace 3 horas. Estamos pasando justo ahora es que, joder, La límite, ¿no? la línea de las 2 horas. Jolín, Bueno, me 2 imagino. horas en grabación. Cuando lo edite va a ser menos a lo mejor. Mm. Pero... Simplemente, ¿qué añadir a este punto? ¿Puede que surjan nuevos continentes? Sí, Pueden surgir nuevos continentes. De hecho, surgirán nuevos continentes. sí, sí, sí. Eso es una certeza. Y estas cosas tan chulas que me parece como hace unos pocos años que se descubrió una nueva placa, que parecía que ya estaba todo descubierto.
Pues eso lo veo más difícil, la verdad. Pero puede, o sea, se puede dar, pero lo veo más difícil. Que se descubra una nueva placa. Sí. Pero sí se ocurrió hace unos años. Ya, pero es que tampoco hay tantos sitios en la Tierra. De todos modos, Y como el se fondo definió, marino, y se Tampoco hay definió, tantos y se, sitios. Como se el definió un nuevo continente. como el fondo Sí, marino, sí. también nos quedan muchas cosas por descubrir y por eso se descubrió. Bueno, dejemos demos mucha pie a la superficie. imaginación. Puede ser. No vamos a decir que sí ni que no. Muy bien. Yo voy a puede decir ser. que sí. Por llevarte la contraria. Podríamos hablar de más cosas, pero yo creo que el programa se va a quedar No, muy largo. está bien. Ya, Feliz yo Navidad. cortaba ya. Yo esto ya diría que, bueno, Feliz que Navidad. feliz Pues- Navidad a todos, feliz Año Nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo de El Último Cratón, ya sabiendo lo que es. Y nada, que un besico muy fuerte. ¡Feliz Año Nuevo! El último Kratos. El último Kratos.